digas, adelante. Buenas tardes a todos. Lo primero es agradecer vuestra asistencia. Es verdad que muchos piensan que era a las 7, normalmente los actos los hacemos a las 7, pero como vamos a hacer 3 ponentes, pues se podía alargar un poco más y por eso hemos planteado hacerlo a las 6:30. Voy a hacer una presentación de Cavite, la Asociación Héroes de Cavite, haciendo un poquito de tiempo para ver si viene el presidente adjunto, que normalmente él es el que nos hace la presentación, y si durante ese tiempo pues viene, fantástico, y si no, pues ya continuamos con lo que habíamos previsto. Bien, esto por cierto se está grabando, lo vamos a estará en breve dentro en el canal que tiene el Centro Asturiano, como también en el canal de la Asociación Héroes de Cavite. Bien, lo primero que quería comentar con respecto a este acto es que son, le llamamos las cuartas jornadas en Madrid sobre la hispanidad y leyenda negra. Cuarta jornada, llevamos 2 años en Madrid, tampoco es mucho, pero hemos hecho ya 4 jornadas. Empezamos con la primera, una jornada. Y lo primero que voy a comentar, bueno, es un poco de historia de estas jornadas que hemos estado haciendo en el centro, siempre en el Centro Asturiano. ¿Cómo se pasa? Aquí, ¿no? No, aquí. Bien, como les comentaba, las jornadas anteriores, llegamos a Madrid, llegamos como Asociación Héroes de Cavite, el 14 de mayo de 2022, hicimos pues 3 ponencias en un mismo día, fue un maratón, presentación de la asociación por primera vez, y 2 mesas redondas, una sobre la hispanidad y la otra sobre la leyenda negra. Los distintos ponentes que tenemos estuvieron allí, pues están ahí presentados, entre ellos Pablo Victoria, Santa Marta, actualmente son personalidades dentro del mundo de la hispanidad y de la difusión de nuestra historia. Bien, la segunda jornada lo hicimos el 25 de febrero del año 23, del año pasado, y estuvo formado por 3 actos. La primera, los incas hispanos, de un ponente peruano hispanista, y que nos presentó su libro sobre los incas hispanos, de Rafael Aita, y luego una mesa redonda sobre la hispanidad y leyenda negra, donde también estuvo como moderador Javier Santa Marta, César Guevara, que mañana va a estar dentro de la mesa redonda, porque las jornadas de este año van a ser 2 días, hoy y mañana, y Emilia Costa. Y luego José Luis López Linares, el famoso director de Hispanoamérica, que me imagino que ya todos están informados de que ya está en el cine su documental, pues en esa vez, en febrero del 23, nos hizo una presentación de los trabajos que estaba realizando, porque estaba viajando a distintos países de Hispanoamérica, claro, y nos hicieron una charla en la que hizo esa presentación. ¿Qué pasa? Que queríamos hacer las jornadas anualmente, pero como no pudimos tener el sábado o viernes y sábado y domingo la jornada, lo hicimos después el 30 de mayo, y por un error mío, lo reconozco, lo pusimos terceras jornadas, y tenía que haber sido segundas jornadas a continuación, porque las jornadas se supone que iban a ser anuales. Y esa jornada fue el 30 de mayo, con 2 ponentes sobre la España en la Europa del siglo XVI y sobre el peso hispano del Real de A8. Esa es un poco la historia de lo que hemos hecho en Madrid. Actualmente hoy vamos a empezar con esta jornada con 3 ponencias relacionadas con la falacia del genocidio, que luego ya me explayaré en su introducción, y luego el día 2, que será mañana, la civilización hispana y su lucha cultural, para poder hacer una mesa redonda, sobre todo para después hacer preguntas. Bien. Muy brevemente, la Asociación Héroes de Cavite. La Asociación Héroes de Cavite, como siempre digo, es una iniciativa del esfuerzo y el trabajo de la sociedad civil, y es una asociación apartidista, cultural, hispanista y sin ánimo de lucro, como lo pone ahí, presente y está presente en muchas provincias de España, como luego veremos, y en 4 continentes.
Su finalidad es fortalecer los lazos culturales entre las comunidades hispanas, poniendo en valor el papel de España y la hispanidad en el mundo. Sus objetivos: divulgar nuestra historia compartida y presentar y defender el idioma español, tal como lo dice nuestra Constitución. Acciones, pues ya lo conocéis mucho: presentaciones, videoconferencias, exposiciones, charlas en los colegios, giras para hispanoamericanos que vienen y dentro de todas las provincias que tenemos en España pues dan presentaciones, etcétera. Esto es un mapa donde se presentan las distintas delegaciones que tenemos en España. Dentro de la Comunidad de Madrid, que insisto, estamos cumpliendo 2 años, tenemos delegaciones en Alcorcón, en Móstoles, en Torrelodones, en Pozuelo, en Villaviciosa de Odón y por supuesto en Madrid ciudad. Y a nivel mundial, en distintos continentes, evidentemente lo primero en Hispanoamérica, y no solo Hispanoamérica como países, sino también en la parte norte, es decir, en Estados Unidos, en algunos países de Europa. Alguno dirá, bueno, vosotros sois una multinacional, ¿cómo podéis hacer esto? Lo hacemos de manera toda voluntaria y altruista. Esto es muy importante. Es muy importante decirlo, y cuando decimos delegaciones no estamos hablando de personas que estén trabajando 8 horas diarias de lunes a viernes, sino que lo hacemos todo en el tiempo que cada uno puede hacerlo y como digo, con las convicciones que tiene con los objetivos de esta asociación. Por eso son bienvenidos aquellos que quieran colaborar o ser socios de nuestra asociación. Por último, comentaros que el Foro de España de la Solidaridad y el Progreso, en su 3ª edición, nos ha dado un premio, el Premio de la Solidaridad. Esto se hizo en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando y fue el jueves 29 de febrero. Como para nosotros esto es un hito, piensen que hay muchas asociaciones en España como en Hispanoamérica, pues nos lo han dado a nosotros y estamos muy orgullosos de ello. Voy a presentar un pequeño vídeo, con esto termino. Ya ha llegado el presidente adjunto del Centro Asturiano, por lo tanto ya empezamos de manera ya ordenada como lo habíamos previsto. Simplemente entonces presento el vídeo ese y empezamos. Un momentito, voy a bajar esto. Y el que pone M4, ¿dónde está? No, allá abajo, ese. Sí, claro. Vale. La Asociación Héroes de Cavite tiene como objetivo realizar actividades culturales como conferencias, publicaciones, y una intensa y original actividad en redes sociales que deben seguirla. El objetivo es fomentar el hispanismo y la historia compartida. El jurado de los premios Foro España opina así. La Asociación Héroes de Cavite, con su trabajo, nos ha ayudado a aprender de nuestra historia y a evitar los errores del pasado. Celebran la historia y la lengua española, porque son España, son hispanidad. Con sus actividades nos abren continuamente ventanas a la historia de España, defendiendo a nuestra patria contra la leyenda negra, que tanto daño ha hecho contra la imagen de España y la unidad cultural de los pueblos de América con ella. Premio a los valores de la hispanidad a la Asociación Héroes de Cavite. Recoge el premio su presidente, Ángel Benzal. Entrega el embajador de España ante la ONU, don Inocencio Arias. Este premio es un reconocimiento para los 2.300 hispanistas que están en los diferentes grupos de Héroes de Cavite en todo el mundo, especialmente para los 130 compañeros que están colaborando de forma activa para que desde la sociedad civil a la que pertenecemos se conozca la realidad histórica de la hispanidad. Así, sintiéndonos orgullosos de nuestra historia compartida,
podremos trabajar juntos e ir alcanzando metas que sirvan para proyectar hacia el futuro una hispanidad que sea un espacio común de oportunidades para todos. Quien quiera asociarse o conocer más sobre nuestra asociación, le recomendamos que siga nuestra página web y redes sociales. Os esperamos. Muchas gracias. Por otro lado, Madrid, como saben, es la casa de todos los acentos, una región que celebra como nunca la suerte de pertenecer a uno de los proyectos culturales más importantes del mundo, la hispanidad. Por eso me alegra tanto que se premie la Asociación Cultural Héroes de Cavite, un ejemplo de respeto por la verdad y por la historia, por la edad de los ciudadanos hispanos, los españoles, ambos lados del Atlántico. Bien, muchas gracias. Ahora empezamos el acto. Adelante, por favor. Buenas tardes. Bienvenidos a Centro Asturiana de Madrid una vez más. Y digo una vez más porque afortunadamente Héroes de Cavite, no tantas veces como quisiéramos, pero suelen venir y ya tienen naturalmente acreditada su categoría, su calidad, la información que nos van a dar, y por eso suelen acudir, a pesar del Real Madrid, muchas personas. Lo siento haber llegado tarde, me ha tocado el novato, no por edad, que edad tenía para conducir, para manejar los autobuses con más altura, pero se ve que esto no lo hace habitualmente, y encima subieron una silla de ruedas, más adelante otra silla de ruedas, y a la hora de subirlos y bajarlos tenían unos problemas con la rampa tremendos. De ahí que, bueno, por más que he querido correr, después de bajarme ya he llegado tarde. Me disculpan, y bueno, desde luego ya veo que estaban bastante bien informados. Aquí Miguel sabe hacerlo perfectamente, Miguel Ernesto sabe perfectamente rellenar los espacios que dejamos los demás. No sé si esto es virgen, sí, son los bien. Bueno, pues entonces veamos, vamos a agilizar un poco. En primer lugar, cómo no, con Irene Molina, ingeniera agrónoma, divulgadora de la historia hispánica, analista de estudios científicos relacionados con las... es que estoy sin gafas, entonces estima de divulgación. Autora del blog Video... Valebichos. Sí. Valebichos. Qué bonito, Valebichos. Principalmente relacionados con las estimaciones de poblaciones en América antes y después de la llegada de los españoles. Llevó durante un par de años otro blog para combatir la leyenda negra contra la red social Quora. Su último vídeo, cargado de YouTube, de la mentira del mayor genocidio de la historia, de hace apenas 2 meses, lleva más de 4.500 visualizaciones. Y a mi lado, a mi izquierda, don José Antonio Ruiz de la Hermosa, capitán retirado del Cuerpo de Oficiales. Es escritor hispanista y divulgador histórico, autor de muchos libros sobre historia militar. Es profesor en el mundo audiovisual, radio y televisión, en internet, y colabora con la Asociación Héroes de Cavite en las grabaciones y producciones de muchos de los actos que realizamos en toda España. Y cómo no, don Miguel Ernesto García Gutiérrez, licenciado en Ciencias Físicas y máster en Ingeniería Nuclear, desarrolló su carrera profesional en el área de seguridad nuclear para centrales nucleares en proyectos nacionales e internacionales. Complementariamente a su actividad profesional,
ha cultivado su formación humanista dedicándose al estudio y divulgación de la historia de la civilización hispánica. Escribe artículos sobre historia de la hispanidad y tiene su propio blog. Es delegado de la Asociación Héroes de Cavite en la Comunidad de Madrid. Y bueno, creí que se había sentado bien. No te había dicho, pero no sabe. No, bueno, Sí. ¿me has dicho ya esto? Las actividades, los participantes, ¿no? Sí, bueno, muy rápido, si quieres comentarlo a la segunda parte, Bueno, vamos. que son 2 días, claro. Las cuartas jornadas anuales en Madrid sobre la hispanidad y leyenda negra. La falacia del genocidio de la población indígena en Hispanoamérica. Bueno, el día de hoy. La falacia del genocidio, conceptos e intereses. Ponente, don Miguel Ernesto García Gutiérrez, licenciado en Filosofía, como les he dicho, máster en Ingeniería Nuclear, divulgador histórico de la hispanidad. Epidemias en Euroasia y América durante los siglos XV y XVI. Ponente, don José Antonio Ruiz de la Hermosa, ya hemos dicho, que es capitán, escritor y todo. Y luego la estimación de la población de América en los siglos XV y XVI por doña Irene Molina. Bueno, la mesa redonda, tanto como redonda, más bien rectangular, pero bueno, los que estamos aquí, ya los he citado, y yo, bueno, aquí están los nombres, y nada más. ¿A quién damos la palabra? A ti. Sí. Bueno, pues recupera la palabra don Miguel Ernesto. Sí. Adelante. Bueno, vamos a empezar entonces ya el acto. El acto está formado por 3 ponencias más o menos de duración media hora. ¿Se escucha bien, no? Si no, bien. Al final de los 3 actos se harán las preguntas por los asistentes y luego, pues, como hacemos cuando se tratan de jornadas para nosotros tan importantes, pasaremos a degustar sidra y el vino español. Bien, el título es que es tremendo lo que vamos a hablar, la falacia del genocidio de la población indígena en Hispanoamérica. No es uno de los pilares, es el pilar principal de la leyenda negra. Todos sabemos que empezó con Bartolomé de las Casas, tiene toda una secuencia que ya es conocido por todos, pero ya en el siglo XX, mediados del XX y XXI, claro, hasta el presente, esto ha tomado ya un cariz todavía peor. Las universidades, sobre todo anglosajonas, han entrado a saco con metodologías pseudocientíficas por este tema que hablará mi compañera Irene, y le han dado fundamento científico, entre comillas, para decir que había una población, algunos hablan hasta de 100, hasta de 300 millones antes de la llegada de los españoles. Y hubo una matanza, un genocidio, que diezmó todas estas poblaciones, si no las hizo desaparecer, en algunas diezmó totalmente, a tal punto que hablan hasta el cambio climático. Pero eso no es mi tema, yo no quiero entrar en lo que va a presentar Irene, simplemente quiero decir que esto es el pan de cada día en los periódicos, en las redes sociales, y lo peor de todo es que somos nosotros mismos, nuestros propios periodistas, nuestros propios españoles y hispanoamericanos, los que nos tragamos esto y lo aceptamos. Y esto es una gran mentira, y se puede decir muy fácilmente diciendo que, y está más que demostrado, que fueron las epidemias lo que sí hizo una pérdida de población en el primer siglo en que estuvo la monarquía hispánica en América, pero hubo regeneración por la propia naturaleza de la sociedad. Pero, insisto, ese es otro tema que lo va a decir mi compañero. Es decir, se puede decir que esto es mentira. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Pues, en la segunda ponencia, Irene presentará el tema de las epidemias en el siglo XV-XVI, indicando lo que se está haciendo ahora con los americanos, anglosajones,
y, digo José Antonio, y las estimaciones poblacionales en la tercera ponencia. ¿Qué voy a hacer yo? Voy a potenciar y voy a darle la vuelta a lo que nos están diciendo con respecto a la falacia del genocidio. Genocidio lo hicieron los imperios depredadores. ¿Y por qué lo hicieron? Eso es lo que quiero explicar. Y voy a explicar por qué cosa es genocidio, que a veces, sin saber la definición exacta, que la hay, está definida internacionalmente, creemos que una simple matanza, ese es un genocidio, como cuando uno puede decir, si uno mata a una persona disparándole, ese no es terrorista. Eso puede ser una persona que por el hecho de tener un problema con ese hombre es un asesino, pero terrorista es aquella persona que mata y a su vez está con una política de terror demostrado, por supuesto. Hay que diferenciar. Bien, esta es la introducción. Entonces, voy a empezar con lo que era la monarquía hispánica. Por cierto, una cosa importante que me he olvidado es el tema que este genocidio que dicen que hubo, se hizo en el siglo XVI, es decir, en los primeros 50, 75 años en los que estuvo España o Castilla en Hispanoamérica. A eso le llamamos la primera etapa de la monarquía hispánica, es decir, la conquista / emancipación o liberación y descubrimiento. Esa etapa, que después vinieron los virreinatos, es con el que se están metiendo a saco. Es cuando hablan siempre de los 300, 400 años de nuestra historia en Hispanoamérica, siempre hablan de la etapa de la conquista con el tema del genocidio, etc. Bien, Hispanoamérica es un imperio generador, de la misma manera como lo fue Roma. Roma se reprodujo en la península ibérica y en otros sitios, y España se reprodujo en Hispanoamérica. El proceso de hispanización es el proceso por el que se romanizó Hispanoamérica. ¿Y qué quiero decir con romanizar? Pues las típicas principios que siempre nosotros hablamos de romanización, el derecho romano, la filosofía griega y la religión cristiana y la lengua latina, en ese caso, en nuestro caso la lengua española. Pero lo más importante, lo hicieron con dos principios fundamentales: el mestizaje y la evangelización. El mestizaje biológico y cultural, y soportado por sus propias leyes, las que fueron después llamadas leyes de Indias, y la evangelización que se hizo en el idioma autóctono de los indígenas que estaban en América. No olvidemos que la segunda gramática que se realizó en el mundo fue la náhuatl, la mexicana. Y lo hicieron los españoles. Evidentemente la primera fue la española. Bien. En cambio, los imperios coloniales, los imperios depredadores, excluyentes y de explotación, tienen como principio explotar el territorio y de esa manera, llegando a los extremos, de poblar o eliminar, exterminar a sus poblaciones, y el dominio de las personas, y en su extensión máxima, esclavitud. ¿Quiénes son ejemplos de estos imperios depredadores? Todos los conocemos: los ingleses, los norteamericanos, Estados Unidos, Francia, Alemania, Bélgica, Países Bajos, Portugal. No se salva nadie. Todos los que tuvieron imperio, que fueron en Europa, hicieron imperio, eran imperios depredadores, eran imperios coloniales. Dos ejemplos de los muchísimos que podemos hablar. Uno, de la Edad Moderna, las 13 colonias británicas. Las 13 colonias británicas, como bien sabemos, fueron 13 colonias que estuvieron como 200 años en la parte costa de Estados Unidos, del orden de 700.000 kilómetros. Piensen que Estados Unidos actualmente son 7 millones de kilómetros, es decir, 10 veces más grande. En esos 200 años, al final de esos 200 años, antes de que se convirtiese en Estados Unidos, vivían del orden de 2.400.000 habitantes. No sé si es el 20 o el 40,
Un momento, por favor. Sí, el 20% de esa población era esclava, eran los negros traídos de África, literalmente. Cuando se terminó esas 13 colonias, el 20% era esclava y no existía ningún indígena en ese territorio. O habían sido exterminados o los habían echado al otro lado de donde eran las 13 colonias. Nada que ver con lo que hizo España o la monarquía hispánica. El otro ejemplo es la expansión de Estados Unidos en lo que se llama la conquista del oeste. Solo quiero decir dos cosas. El único indio bueno es el indio muerto. Se pagaban 50 libras por una cabellera de indio, por el de la mujer, perdón, sí, 25, y por el niño 20. No lo dice, ¿quién lo dice esto? El gobierno. Es decir, su política de Estado era No hay en las leyes de India, no hay norma en la monarquía hispánica que diga algo, no de este calibre, algo en contra con respecto al tema de los indígenas en Hispanoamérica. Pero lo curioso es que no solo es eso, lo curioso es que había mucha gente culta que reconocía estas cosas. Pero a nosotros nos han enseñado que nosotros somos los malos. Y voy a poner simplemente dos ejemplos. Bueno, en este caso, Alexander von Humboldt, voy a leer la parte de abajo. La humanidad debe gratitud eterna a la monarquía española, pues la multitud de expediciones científicas que han financiado han hecho posible la extensión de los conocimientos geográficos. Theodore Roosevelt. Los españoles, con la transmisión de su sangre, de su vida y de su fe, implantaron en nuestro suelo una civilización muy distinta a la de otros pueblos conquistadores, más humanitarios que los que matan y esclavizan razas, como hicieron los franceses, los ingleses y nosotros mismos con los indios de Norteamérica. Voltaire, que odiaba a Felipe II, por cierto. Los españoles tuvieron una clara superioridad sobre los demás pueblos. Su lengua se habla en París, Viena, Milán, Turín. Sus modas, sus formas de pensar y de escribir subyugaron a las inteligencias italianas, y desde Carlos V hasta el reinado de Felipe III, España tuvo una consideración de lo que carecían los demás pueblos. Y por último, Hipólito Taine de Francia decía: hubo un momento extraño y superior en la especie humana, con mezcla de monomanía y de exaltación, la España de 1500 a 1700. Se está refiriendo a la etapa de la monarquía hispánica con los Habsburgo. Es decir, eso era, pero eso no se divulgaba, se divulgaba el que éramos genocidas. Para terminar esta parte, la primera parte de esta ponencia, esta monarquía hispánica, inclusive, y esto ya es un tema mío, una opinión mía, se puede decir y fundamentar de que fue superior a la romanización. ¿Por qué? Porque desde el primer momento de producirse, Isabel la Católica consideró a los indígenas americanos como súbditos, porque los indios son vasallos libres de la corona española. ¿Y por qué más? Porque ninguno de los 11 reyes, Habsburgos o Borbones, que le sucedieron a Isabel la Católica, derogaron o revocaron esa orden. Ahora estamos acostumbrados a que yo diga una cosa y la semana que viene cambie de opinión, por no decir una barbaridad. Durante 11 reyes, es decir, todo el imperio, no, que me parece increíble, nadie cambió, al contrario, lo desarrollaron con las leyes de India. Es que es increíble esto. Por lo tanto, nos debe quedar muy claro que la monarquía hispánica, una monarquía compuesta, formada por reinos, el reino de Nápoles, el reino de Aragón, los virreinatos de Nueva España, los virreinatos del Perú. En cambio, los imperios depredadores eran colonias. No teníamos colonias nosotros. Eso hay que defenderlo a capa y espada. Y lo digo por la siguiente diapositiva que voy a comentar. En la Comunidad Europea, desde hace ya 15, 20 años, se está haciendo estudios, informes, no llegan a ser directivas todavía, son estudios, informes,
que se van realizando en una línea que en principio puede ser muy interesante, y es la de unificar nuestra historia. Evidentemente en Bélgica se enseña una historia, en España otra, aunque nos la hayan enseñado otros. Entonces lo que quiere la Comunidad Europea es unificar criterios. En principio lo veo muy bien, que por cierto, esto es lo que tendríamos que hacer con todo el mundo, con el mundo hispano. Pero ¿qué pasa? Entre los últimos informes que ellos han sacado, que fue en el 2019, hablaban solamente que reconocían que el régimen nazi y comunista habían hecho genocidios y deportaciones. En el informe pone lo que estoy poniendo, esto es lo que pone el informe. Los atroces crímenes de holocausto perpetrados por el régimen nazi, bla, 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 bla. Bueno, hasta ahí, bien. ¿Qué pasa? Ahora, en el último informe de 2024, no solamente incluyen a los nazis, a los comunistas, también incluyen a las colonias. Es decir, que el colonialismo fue depredador. En la parte de exposiciones de motivos de ese informe indica: una revisión crítica del pasado no debe limitarse a hacer hincapié en las víctimas de los regímenes autoritarios y totalitarios. Debe reevaluar todos los aspectos oscuros de la historia europea, incluido el colonialismo. Comprenderán ahora por qué nuestro querido y estimado ministro de Cultura, lo digo con una ironía evidentemente, habla de la descolonización de los museos, nos compara con el colonialismo belga, con lo que hicieron en el Congo. Es decir, la teoría es buena, la práctica, como ellos nos consideran que somos los peores del colonialismo, pues evidentemente vamos por mal camino. Antes que me olvides, basta, es que una cosa curiosa, para preparar esta ponencia, me fui al famoso ChatGPT y puse genocidio América, y lo pone como es que es tan bárbaro, el ChatGPT, lo que tanto queremos ahora con la inteligencia artificial. Pone: la etapa ha sido contemplado como el mayor cambio demográfico en la edad moderna, ocasionando la reducción numérica o desaparición total resultante de la mayoría de los grupos de indígenas americanos. ChatGPT. Si pones Wikipedia, es también similar, bárbaro. Y nos lo comemos, y es que ese es el tema. Tenemos que revelarnos ante esto, ¿no? Bien, para terminar esta parte, quiero presentar un tráiler de nuestro querido director Linares, donde de su documental, de su película documental, que invito a todos a que lo vean, que es una oda a la hispanidad. Pero este tráiler trata solamente con el tema de lo que estamos hablando. En Hispanoamérica somos víctimas de un relato que básicamente dice lo siguiente: nosotros éramos santos indígenas. Ese paraíso, situación paradisíaca, es interrumpida por la llegada de unos barbudos singularmente crueles que solo vinieron a robar, pillar, dejar, matar, etc. La historia mítica que late en el corazón y en las mentes de muchísimos hispanoamericanos es completamente falsa y muy peligrosa. Quito quizás es el mejor ejemplo en ese sentido, porque España vino a saquear, pero sin embargo tenemos una ciudad maravillosa, llena de riquezas, que demuestra lo contrario. O sea, ¿cuál es la intención? De matar a todos los indios y ponerlos en hospitales, de robarle todo el oro y de dar a la iglesia la compañía de todo el oro que había. España vino a América a reproducirse, a generar nuevas Españas, a hacer lo que llama Gustavo Bueno un imperio generador. Este fenómeno creo que no se ha dado jamás en la historia de la humanidad.
tú en 50 años tienes un grupo inmenso de gente que vive en ciudades, cuya lengua franca es el español, que su propio entendimiento del mundo es diferente. Hasta el momento en que los españoles llegan a América, cada continente tenía su raza. Aquí ya todo el mundo se mezcló con todo el mundo. Eso implica una percepción de que todos somos personas, que por encima de determinadas diferencias puede existir una naturaleza común y una riqueza y una pluralidad culturales que son perfectamente compatibles con la existencia de la verdad, ¿no? La verdad no uniforma, la verdad une, que es distinta. Bien, y ahora voy a la segunda parte de mi ponencia. Me estoy alargando, por lo tanto tengo que ser más corto. Baja esto. En Hispanoamérica somos víctimas de un relato que básicamente dice lo siguiente: nosotros éramos santos indígenas. Ese paraíso, esa situación paradisíaca, es interrumpida por la llegada de unos barbudos. Vale, ahora mismo sí. Bien, continuamos. Y ahora voy a ir más rápido, pero necesito que quede claro. Bien, crímenes contra la humanidad. Esto es del siglo XX. 1946 a esta actualidad aplica los crímenes de la humanidad. Empezamos con el tema de Nuremberg, donde se habló por primera vez del tema del crimen contra la humanidad, y en 1946 apareció el concepto de genocidio, pero todavía en esa época se mezclaba genocidio con crimen contra la humanidad. Bien. En 1948 hubo un dictámenes y se creó la Corte Internacional de Justicia, y ahí es cuando se separan los conceptos de crimen contra la humanidad, llamado crimen de lesa humanidad, como luego veremos, y genocidio. La Corte Penal Internacional se creó en 1998, pero realmente entró en vigor en el 2002, es decir, siglo XXI. España evidentemente está con una ley, ha transferido todo lo que pone el estatuto de la creación de la Corte Penal Internacional, lo ha puesto dentro de lo que es una ley española, por lo tanto aplica. En dos artículos de este estatuto dicen algo que es obvio, pero lo quiero indicar. Dice que no se puede juzgar cosas, hechos que se han realizado antes de la propia creación de este estatuto. Eso es lógico, porque también lo conocemos nosotros en el tema de las leyes. Tú no puedes aplicar una ley que ha salido hoy a un crimen que fue el año pasado. No aplica. Pero sí podemos hacer algo, porque con esto podríamos decir, entonces no hablemos de genocidio. No, pero podemos hacer algo. Vamos a utilizar la definición que ellos hacen para ver si lo que se hacía antes aplica como genocidio, aunque legalmente no lo podamos juzgar. Genocidio. Se entenderá por genocidio, esto es literal del artículo 6, se entenderá por genocidio cualquiera de los actos mencionados a continuación, perpetrados con la intención, lo pongo en rojo, de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso como tal. Y pone varios casos. El que nos aplica más a lo que estamos hablando es la primera, matanza de miembros del grupo. Dice a su vez el artículo 30 con respecto a lo que se entiende por intencionalidad. Me voy directamente al punto 12. Cuando se actúa intencionadamente es cuando en relación con una conducta se propone incurrir en ella, o en relación con una consecuencia se propone causarla, o es consciente de que se producirá en el curso normal de los acontecimientos. Me explico. Si yo, por ejemplo, lo que hizo Simón Bolívar con la carta contra los españoles, Simón Bolívar dictó una sentencia de muerte a los españoles, y su ejército no solamente mató a militares españoles, sino a cualquiera que era español en América, y mujeres, niños, etc. La persona que firma es un genocida,
porque se ha realizado esa matanza y por supuesto el general correspondiente que aplicó eso también. Ahí está la conducta y la consecuencia. También, por ejemplo, otro ejemplo es el tema de la Vendée, famosa película que recientemente ha salido y con cuya dirección la ha hecho Clouseau, el famoso parque de atracciones que todo el mundo recomiendo que vayan en Toledo. Exacto. Bien, entonces él dice, es necesario demostrar. Bueno, elementos de intencionalidad. Dice, en matanza, ¿qué quiere decir matanza? No lo dice el propio estatuto, pero me he ido a Amnistía Internacional y dice lo siguiente: muerte a personas de un determinado grupo para destruirlo total o parcialmente. ¿Vale? Bien. Crímenes de lesa humanidad. Cualquiera de los actos siguientes cuando se cometen como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil. Aquí ya concreta que es población civil y con conocimiento de dicho ataque, asesinato. Por ataque contra una población civil se entenderá una línea de conducta que implique la comisión múltiple de actos mencionados en el anterior párrafo, de conformidad con la política de un Estado o de una organización de cometer ese ataque para promover esa política. Los imperios depredadores tenían esa política. Los imperios depredadores hicieron crímenes de lesa humanidad, que es peor que el genocidio. Nosotros, la monarquía hispánica, no. Y si quieren las preguntas, con mucho gusto puedo extenderme con la cantidad de casos que hicieron los imperios depredadores y lo que hizo la monarquía hispánica. Insisto, no confundir algún general o algún malvado que hizo crímenes. Estamos hablando que tiene que haber intención y política de Estado. Bien, no me puedo enrollar más porque me he pasado. Bien, aquí hay algo importante. ¿Por qué? Ya con esto acabo. ¿Por qué estos imperios hicieron estas salvajadas? Estos imperios depredadores. Y eso siempre me ha sido un tema de conversación. Siempre me han hablado de que eran protestantes, de ahí vino la separación. En cambio los católicos, pues yo digo, pero si los franceses y los portugueses también son católicos. Y también hacían salvajadas. No tenían nuestra política de Estado. ¿Y cuál es nuestra política de Estado? Mestizaje y evangelización. Para que nos entendamos. Entonces, sucede, y además esto me encanta porque viene también a hablar, uno puede esto equipararlo a la Agenda 2030, y es el tema que en el siglo XIX hubo una ideología que preponderó en todo el mundo, por lo menos mundo occidental, que es el racismo científico. Si tú vas ahora a la web de las Naciones Unidas y pones racismo científico, te puedes explayar ahí la información de lo que era el racismo científico. El racismo científico nació con la famosa teoría de Darwin, que nadie discute que es buena y funciona, la teoría de la evolución de las especies con adaptación a la naturaleza, al medio ambiente. Pero lo que pasa es que en esa época se aplicó esa teoría utilizando la antropología para demostrar que la raza blanca era superior a las demás razas. Y esto fue ciencia, y esto se lo creyeron todos. Había personalidades para nosotros del mundo de la cultura, como por ejemplo Kant, como por ejemplo el propio Darwin, Voltaire, que decían unas barbaridades con el tema de que la raza blanca era la raza superior. Pero esto a qué nos atañe a nosotros? Nos atañe que nuestro fundamento era el mestizaje. Y entonces nosotros no éramos ni los indígenas o negros, que era la raza inferior, sino que éramos una raza mezcla. Y ya nos tenían separados, diferenciados de la raza blanca, porque nosotros teníamos sangre árabe y sangre indígena, por el mestizaje. Dice, es decir, según este nuevo enfoque científico, había diferencias innatas, físicas, mentales y culturales entre las poblaciones humanas.
estas dependencias de la herencia y no de las condiciones ambientales. El predominio de la ideología del racismo vino por parte del mundo protestante, pero fue en todo Occidente. Más cosas, destrozaba la idea central en torno a lo cual giró la expansión imperial de la monarquía hispánica, ya que su fundamento de expansión se basaba en el mestizaje y la incorporación de otros pueblos a la modernidad. Por lo tanto, los programas educativos, esto es importante, los programas educativos para cristianizar y civilizar, como hacía la monarquía hispánica a los pueblos bárbaros, resultaban no solo ingenuos, sino vanos, pues su efecto sería irrelevante en la modificación de los rasgos hereditarios. La ideología del racismo científico tuvo una influencia tremenda en el mundo hispano. Nos lo comimos con patatas, con perdón. Había hispanos que decían: la decadencia es la manifestación de una auténtica degeneración racial. La inestabilidad que padece el territorio, en este caso el que hablaba era un historiador mexicano, es la causa de las mezclas de razas. Es decir, por la culpa de los españoles que trajeron el mestizaje, nos hemos fastidiado. Y ahora no somos blancos, somos mestizos y no somos raza superior. Esto, que parece increíble ahora, generó y llevó las consecuencias a Europa con los alemanes, con el Holocausto y el nazismo. Y ahí se dieron cuenta diciendo: hostias, bueno, no podemos seguir en esta línea. Y ahí vino el cambio. Ahora, olvídense, ya no hablen de razas, no olviden estas cosas, porque si no, esto está trayendo unas consecuencias que no nos lo esperábamos. Pero ellos en sus colonias, en la India, en América, en África, aplicaban este principio. Lo tenían metido en la médula, y es que lo peor es que los hispanoamericanos y españoles también no lo teníamos, y nos sentíamos, sobre todo en el documental Hispanoamérica, lo dejan muy claro, dicen: no somos ni españoles, no somos ni indígenas, somos intermedios. ¿Qué somos? Es que es precioso en el documental cuando dices conclusiones, y aquí me pasó de no. La monarquía hispánica fue un imperio generador. Sus principios son el mestizaje y la radicalización. El genocidio, como el crimen de lesa humanidad, no pueden aplicarse legalmente a ese pasado, pero sí podemos confirmar que determinados hechos acaecidos posteriormente cumplen con la definición. Durante los siglos en que Hispanoamérica integraba a la monarquía hispánica no se cometieron genocidios ni crímenes de lesa humanidad. Los imperios depredadores sí. Fueron hechos normales porque sus políticas la aplicaban. Durante la secesión de Hispanoamérica, ya siendo repúblicas, también los países que se crearon se fueron contra los indígenas y hicieron genocidio y crímenes de lesa humanidad. En la actualidad, la Unión Europea intenta incluir dentro de la memoria histórica de Europa el colonialismo, conjuntamente con el fascismo y comunismo. Hay que tener cuidado porque nosotros no hicimos colonia. Muchas gracias. Bueno, lo primero, muy buenas tardes a todos. Hace muchísimo tiempo que no hablo en público, de modo que pido disculpas, porque antes hablaba más y era mucho más sencillo decir las cosas, pero esto es como lo de montar en bicicleta, pero no del todo. Y entonces pierdes afición y pierdes capacidad. Quería matizar, aunque mi tema es un tema totalmente técnico, que es hablar de lo que era mi profesión antes de jubilarme. Ahora mi profesión es la comunicación, pero antes de jubilarme me dedicaba a estas cosas, las que vamos a hablar ahora. Precisamente yo me dedicaba a la salud laboral y a la prevención de riesgos, con lo cual ha sido relativamente fácil hacer el encargo que me dijo Miguel. Quería matizar unas cosas que ha dicho él, apoyándolas, o sea, no yendo en contra, y es que cuando él me dice vamos a hacer un trabajo sobre el siglo XVI y XVII, ¿y por qué no el XVIII? Pues porque yo he indagado un poquito y tengo muy claro lo siguiente: la leyenda negra se centra en el siglo XVI y XVII. Quien ocupa la monarquía hispánica son los Habsburgo hasta 1700, en que, bueno, pues al desaparecer Carlos II.
Y ya a partir de ese momento, pues ya los españoles no son tan malos. ¿Y por qué? Pues porque en realidad la leyenda negra no nace en Inglaterra. La leyenda negra nace a partir del rey Francisco I, ese que estuvo en la Torre de los Lujares pasando unas vacaciones a cargo del Estado español, y ese pues nos quería muchísimo, es el que gestiona el inicio de la leyenda negra. Estamos hablando del emperador Carlos, de la época primera del emperador Carlos, y bueno, pues los franceses organizan esa leyenda negra. Luego quien la proyecta, quien la pone en marcha verdaderamente, son los Países Bajos, más conocidos por Holanda, o la República de Batavia, que es otro de sus nombres, y los propios anglos, básicamente los de Inglaterra, y luego sus herederos, los norteamericanos. Entonces es curioso, pero a principios del siglo XVIII entra un Borbón a la monarquía hispánica y automáticamente ya no somos tan malos. Pero sí hay una cosa muy curiosa, yo que me dedico ahora mucho a la historia, y es que el reinado de Felipe V, esa promoción de la leyenda negra en la propia España es tremenda, sobre todo en la capital del reino y sobre todo en todos los actos oficiales. Es decir, hay una reprobación de todo lo que pasó anteriormente. Y luego pues hay una gran enfermedad en España. Él lo ha hablado al principio de su ponencia, y es que el peor enemigo de los españoles son los españoles. Esta mañana yo he estado ojeando a través de internet, viendo varias publicaciones digitales, y me ha llamado la atención un artículo de una periodista de La Vanguardia, antes La Vanguardia Española, en la época de Franco, ahora La Vanguardia Secas, periódico que la mayoría de sus artículos vienen en el idioma catalán, y hay una señorita que se llama Cristina Sáez, que va de historiadora por la vida, y que precisamente hace un artículo muy concreto que tiene que ver con el que yo voy a hablar. Y bueno, pues esta señora o señorita, la desconozco, pues se centra en contar el asalto por parte de las tropas genocidas de Hernán Cortés a la Ciudad de México, ¿no? Y entonces nos cuenta con pelos y señales y todo lujo de detalles cómo los soldados de Hernán Cortés entraban y encontraron las calles cubiertas de cadáveres de los indios que habían muerto por la viruela, y que, bueno, un olor hediondo, etcétera, etcétera. Bueno, yo no sé dónde esta señora estudia historia, pero las tropas de Cortés no lo tuvieron tan fáciles, esas entradas en Tenochtitlán, y desde luego no lo tuvieron, o sea, no tuvieron que ponerse como las tropas del gran capitán, unos pañuelos perfumados para evitar el olor de los cadáveres, porque los cadáveres, pues en México luchaban curiosamente y hicieron bastantes bajas a esos españoles que se supone que estaban extasiados al ver tantos muertos por la viruela. El tema, y es el título me lo ha puesto en parte Miguel, y yo lo he variado un poco. Las enfermedades, hay una obsesión en todo el mundo de que nosotros llevamos las enfermedades de Europa, no nuestras, no eran de los españoles, sino de Europa, Asia y norte de África, a los pobres e indefensos indios, y estos, pues nada, murieron por cientos de millones. Pero vamos a ver, las enfermedades viajan, pero no tienen un billete que dice de aquí a México, no tienen ese billete, ni de aquí a Cuba. Las enfermedades viajan donde por diversas circunstancias nosotros las llevamos, o ellas se adaptan y van viajando según las circunstancias. Hay cosas muy curiosas, porque hay dos temas para mí importantes. El primero es lo que hablan de, bueno, 100, 200, 300 millones de indios que murieron en América gracias a esas enfermedades que nosotros les llevamos. Luego esto creo que lo va a ampliar bastante Irene, pero yo estaba estudiando un poco el tema, y bueno, lo de los 100 millones o 200 millones de muertos es bastante difícil,
porque toda la humanidad en el siglo XV, justo al terminar el siglo XV, estos son estimaciones, porque igual que el emperador Octavio se empeñó en hacer un cuenteo de la población, motivo por el cual Jesucristo nació en Belén, pues ahí más o menos las estimaciones dentro del Imperio Romano eran bastante ajustadas. Se había hecho un conteo de todos los habitantes del Imperio Romano. Lo demás, estimaciones. ¿Qué sucede en el siglo XV? Que a partir de determinados conteos, básicamente buscando algo que se llama impuestos, es decir, los diferentes reyes de Europa, pues diferentes reyes o mandamases que no tenían por qué ser reyes, pues lo que les interesaba era cobrar por cabeza de cada uno de sus súbditos, y por eso más o menos se conocía el número de aproximadamente la gente que vivía en Europa. Lo de Asia era una estimación mucho más poco objetiva, y lo de África, Asia, el resto que pudiéramos llamar, pues era una estimación. Se calcula que quizá la población total del mundo cuando se inicia ese siglo XVI está entre 400 y 500 millones. 500 millones sería el máximo. Si contamos con la gente que vivía en Europa y la estimación de los que vivían en Asia, simplemente ya lo de los 100 millones para América empieza a estar complicado. Lo cierto es que los propios españoles, a mitad del siglo XVI, llegaron a la estimación de que quizás en toda América no llegaría a los 30 millones. No llegaría a los 30 millones. Posiblemente los más ajustados hablaban de 10-15 millones de habitantes, con lo cual matar a 100 pues era un poquito complicado. Y bueno, los propios anglosajones, en diversos informes que hacen precisamente para esas exploraciones y esa implantación de Inglaterra en el norte de América, nunca estiman de que haya quizá más de 25 o 30 millones de habitantes, a mucho, o sea, muy inflada la cifra, en toda América. Y concretamente, pues para financiarse mejor y financiar a las tropas que debían de mandar, estiman a los indios norteamericanos en la zona que ellos querían conquistar, que era el tercio este de lo que son Estados Unidos, la mitad este de Canadá, lo estiman en quizá 500.000 de indios norteamericanos. Vamos a quitarle 2 ceros y a lo mejor pues nos aproximamos bastante. Lo cierto es que, y eso es indiscutible, el número de habitantes que había tanto en Europa como en Asia como en África, aunque eso sí que es totalmente estimativo, y en América, pues no creció en el siglo XVI, de hecho disminuyó en el siglo XVII y no empieza a remontar hasta el siglo XVIII. Es decir, hasta el siglo XVIII, que no se hacen unas encuestas bastante bien hechas, digámoslo así, en Europa y en América, no se tiene constancia de que pueda haber esos 400, 500 millones. Lo demás son todo estimaciones. ¿Y por qué? ¿Por los 100 millones de indios que nosotros nos cargamos genocidamente en América? Pues no. Pues pasó por otra cosa que les voy a explicar, no en la siguiente diapositiva, sino en la siguiente a la siguiente. Y vamos con la siguiente, que es un desmontaje de eso de que nosotros llevamos las enfermedades a América. Los primeros exploradores, los primeros marinos, la gente que fue con Colón y con otros navegantes, bueno, pues partió de una serie de voluntarios y voluntarios forzosos, porque en esa época había mucho voluntario forzoso, pero toda esta gente no se dijo, venga, todos estos se van. Se hizo una selección de ellos, sobre todo a partir del segundo y tercer viaje, sobre todo a partir de que aparece la casa de contratación de Sevilla, de la cual habrán oído ustedes hablar. En la casa de contratación, a cada persona que pretendía ir a América
se le hacía una especie de ficha, una especie de currículum, y también se le hacía un reconocimiento médico. Hombre, no se le hacían todo tipo de análisis, ni radiografías, ni cosas de estas porque no existían, pero se apreciaba si era una persona saludable o si era una persona que aparentemente no tenía la salud adecuada o tenía algún tipo de defecto que pudiese hacer dificultoso el que esta persona se desarrollase en el nuevo mundo. Con lo cual, pues no es que fuese un control muy exhaustivo, pero la gente en esa época, por lo que yo he podido estudiar, la medicina y todo lo que significa la medicina no empieza entonces, ya se hacían reconocimientos médicos, por ejemplo, en la antigua Roma y 300 o 400 años antes del nacimiento de Jesucristo. Reconocimientos muy exhaustivos para ingresar, por ejemplo, como legionario en el ejército romano. Ya existían los hospitales, los primeros hospitales que nosotros conocemos, por ejemplo, el primer hospital en España está datado y comunicado 200 años antes de Jesucristo por parte de las legiones de Escipión. O sea que todo esto ya estaba en marcha mucho tiempo antes, casi 2000 años antes, y bueno, pues era más o menos fácil ver quién estaba en condiciones para ir y quién no. Sobre todo la salud aparente, se tenía muy en cuenta la salud bucal y sobre todo la apariencia musculosa o no de las personas. Esa apariencia saludable que en esa época era fundamental. De todas maneras, tengan ustedes en cuenta que tampoco había mucho de dónde escoger, porque no sé si lo saben, pero la población de Castilla era aproximadamente de unos 4 millones de personas. La de Aragón estaba sobre el millón y la de Portugal también sobre el millón. O sea que no piensen ustedes que había 40 o 50 millones de habitantes en la península ibérica como hay ahora. Y bueno, pues la Casa de Contratación controló francamente bien la gente que iba a América. Por supuesto, el que llevase una enfermedad latente, porque las personas pueden contraer una enfermedad y la pueden manifestar. Y entonces vemos que está enfermo, lo tratamos sus síntomas, o tratamos su enfermedad, si sabemos cómo hacerla, y o se muere o sigue adelante. Vaya usted a saber, eso no se sabe hasta después. Pero hay un tanto por ciento muy alto de población, depende de la enfermedad que sea, en las cuales la enfermedad no se manifiesta, la enfermedad la lleva latente la persona, es decir, la transporta pero no la padece, y ese 10 o 15% de población pues es indetectable. Tú le ves, aparentemente está normal, pero no está tan normal. Y luego hay un sin control que he puesto al final, y es las idas y venidas. Hubo gente que en un momento dado marcha a América, más o menos controlado, pero está yendo y viniendo, sobre todo los marinos profesionales. Esos marinos profesionales no siempre eran españoles, había muchos italianos, sobre todo, y bueno, Italia no existía como tal, eran básicamente gente de la corona de Nápoles y Sicilia, que pertenecía a Aragón, los que funcionaban en ese sistema de transporte. Y esa gente es verdaderamente la que nos va a causar muchos problemas ahora después cuando lleguemos a ellos. Y bueno, pues los españoles en América llegaron a Nueva España, primero llegaron al Caribe. Fue un choque cultural tremendo, porque quizá el Caribe, dentro de lo que era la cultura india americana antes de que nosotros llegásemos, pues era, digamos, lo menos importante, la cultura más baja. Eran poblaciones muy pequeñas, en unas islas sin calidad de vida apenas, y claro, el choque con esa nueva cultura que venía de Europa, por muy bien tratados que se les llevase, pues siempre era dura. De hecho, la verdad es que hubo grandes bajas de personas en el Caribe, sobre todo en Santo Domingo, lo que ahora es la antigua española, y la isla de Cuba. Son dos culturas que chocan, que no se conocen, todavía no hay una política clara, la política que marcó la reina Isabel, de que los que vivían al otro lado del Atlántico eran tan españoles como los de Burgos, y
la adaptación, aunque fue muy rápida, pues provocó ciertamente muchas incomodidades para los españoles y mucho más que incomodidades para los naturales. Pero desde el primer momento, y sobre todo en Cuba, empiezan a organizarse las ciudades y en toda ciudad era obligatorio un hospital. Las ciudades se organizaban según el sistema romano de calles que se entrecruzan y los hospitales estaban basados en el valetudinarium romano, que, bueno, estamos hablando de 1500, que es cuando empieza ese renacimiento cultural y todo el mundo le da por estudiar lo que hicieron los romanos 1500 años antes. Y entonces, pues la verdad es que eran sistemas muy bien preparados y muy bien estudiados. Y bueno, hay cosas muy importantes que hemos hablado anteriormente, de esos marinos, por ejemplo, del Reino de Aragón, de Nápoles y Sicilia, que eran, aunque pueda parecer mentira, la base de nuestra armada y la base de nuestro comercio naval, y estos iban y venían. Y el problema de ir y venir es como, igual que en el comercio, es la bidireccionalidad. Es decir, nosotros llevamos cosas y traemos cosas. Y bueno, la ciencia ha avanzado mucho y se han encontrado momias y tejidos, se han sacado de esas momias tejidos, se han hecho estudios y se ha visto que los indios no estaban tan sanitos como nos quieren hacer vender y hacer ver, y bueno, pues tenían enfermedades, ¿no?, que ahora después las vamos a ir desglosando cada una. Y esas enfermedades pues también nos mataban, ¿no? Y esas enfermedades casi todas no las teníamos aquí. Y de hecho, no sé si recuerdan ustedes que les he dicho hace un momento que en los siguientes 200 años al descubrimiento de América, pues la población mundial no solo no creció, sino decreció. Y digo población mundial, no población de América. Es decir, si es cierto, vamos a suponer que es cierto, que en 1500 había 500 millones de habitantes en toda la Tierra, lo cierto es que no vuelve a haber 500 millones de habitantes hasta casi 1800, o sea, hasta mitad del siglo XVIII, final del siglo XVIII. ¿Por qué? Pues porque había una bidireccionalidad. Nosotros les regalamos a ellos una serie de enfermedades y ellos tuvieron el detalle de devolvernos ese regalo con otro montón de enfermedades. Y curiosamente, las más significativas son estas. Estos son los vehículos de la Comunidad de Madrid y la Cruz Roja que se sitúan en determinados puntos. Concretamente este lo ponen siempre en la estación de Colonia y Jardín. Es una zona donde además viven muchísimos sudamericanos y es una unidad móvil de diagnóstico precoz de VIH y otras ITS. Las ITS, es decir, las enfermedades de transmisión sexual, pues existían desde la época de los romanos, pero eran bastante leves en Europa, hasta que nosotros fuimos a América, donde las relaciones personales entre hombres y mujeres y entre el conjunto de las sociedades era bastante más abierta que en Europa, hasta que, bueno, el catolicismo frenó un poco ese descoque. Y bueno, pues básicamente la enfermedad más problemática que nos regalaron pues fue, por ejemplo, la sífilis. La sífilis, que hoy en día es una enfermedad que está en un crecimiento desbocado, de ahí que esta imagen no la haya puesto, pues es una enfermedad que vino de allí, no estaba aquí, así como otras enfermedades de transmisión sexual. Y bueno, la gente no le da mucha importancia, pero es una enfermedad que mata. Además se mata muy mal. En esa época mataba muy bien, muy rápidamente, eso sí, muy escandalosamente y tremendo para quien la padecía. Además es una enfermedad que bueno, pasa muy desapercibida inicialmente y en poco tiempo actúa la sífilis primaria, que es lo que se llevaba en esa época. Hoy hay hasta una sífilis terciaria. La sífilis primaria
pues alcanzó al Papa Alejandro VI, sin ir más lejos. O sea, a varios reyes de España, por supuesto de Francia. De hecho, la sífilis fue tan importante en ese siglo XVI que llegó a llamarse el mal francés, cuando debiera haberse llamado el mal americano, porque era de donde procedía. Y bueno, pues con el paso del tiempo la sífilis se ha ido sujetando a base de tratamientos que han funcionado más o menos bien hasta que aparecieron los antibióticos. Y los antibióticos aparentemente pues la eliminaron. Aparentemente. Porque bueno, los tratamientos que se hicieron en el siglo XIX, tratamientos inicialmente a base de mercurio, eran maravillosos porque o te mataba la sífilis o el mercurio, a elegir, y bueno, pues funcionaron medianamente bien. Hay un tipo muy conocido, que ustedes saben perfectamente quién es, un señor que era Kalmuko, sí, es una región de Rusia, un señor que era ruso, que se apodaba Lenin, y este señor, pues para que la gente no se diese cuenta, esto se ha descubierto después cuando se abrieron los archivos del Kremlin, el señor Lenin fingieron que le habían hecho un atentado y que de ese atentado pues una bala le había afectado al sistema nervioso, y por eso él cuando muere en una silla de ruedas, en una postura así, pues porque tenía su sistema nervioso machacado por una sífilis terciaria, sífilis que había contraído seguramente durante su primera estancia en Suiza, otro país muy castigado por esa enfermedad. Entonces la cosa ha cambiado. Gracias a los antibióticos, la sífilis primaria se suele curar, aparentemente, se convierte en sífilis secundaria que ataca al corazón, que también se suele curar con algún medicamento, y llegamos a la terciaria y nos encontramos al señor Lenin como claro ejemplo de qué es el resultado. Pero bueno, aparte de la sífilis, que es la más llamativa, pues tenemos otras enfermedades que tuvieron a bien los americanos trasvasarnos. La mebiasis, las amebas, que andan por ahí en el agua y que la gente que bebe agua no tratada pues se encuentra con ellas. Hay una enfermedad muy famosa, el tétanos. Todo el mundo está vacunado del tétanos. A mí me habrán vacunado 15 o 20 veces, porque la empresa donde yo trabajaba, es decir, el Ministerio de Defensa ante el Ministerio del Ejército, pues tiene una manía de cada X tiempo vacunar a todo el mundo, y sobre todo si vas a ir a algún sitio te vuelven a revacunar. Y bueno, pues si a lo mejor a lo largo de tu vida necesitas una dosis inicial y 3 o 4, 30 o 40 años, pues te puedes llevar 10 o 12 perfectamente. Y además, pues como los militares somos cuadriculados, yo concretamente hice un informe a mis jefes diciendo: oiga, ¿no le parece que ponemos muchas vacunas? Yo estoy poniendo muchas vacunas. Y dijeron: tú haz lo que está mandado y punto. Y bueno, pues la verdad es que está la población masculina española, sobre todo la que ha hecho el servicio militar y luego ha trabajado como soldados, y digo trabajar y no quito ni una coma, pues están hipervacunados contra el tétanos. El tétanos mata. El número de personas que mueren por infección tetánica en Europa es mucho más grande de lo que ustedes se piensan. Lo que pasa es que los chicos de la tele y los de los medios de comunicación se centran en lo que en ese momento interesa. Y como lo del tétanos no interesa, como lo de la amebiasis por beber agua en malas condiciones no le preocupa a nadie, pues no cuentan nada. Pero hay gente que se muere, sobre todo cada día más, porque en esa época en la que yo era niño, y cuando yo era joven, yo empecé a trabajar, era obligatorio vacunar a los niños, y había unas cartillas de vacunación unificadas, y entre otras cosas el tétanos era, vamos, súper obligatorio. Bueno, la ventaja de la democracia es que hay gente que se es capaz de ser vacunada de esto, que sí merece la pena, no de otras cosas que no merecen la pena. No solo no merecen la pena, sino son perjudiciales. No vamos a hablar de ellas ahora mismo. Y bueno, pues el tétanos mata muy mal. Les puedo asegurar, yo he visto gente con una infección tetánica, y las contracciones musculares que provoca el tétanos, pues si una persona está en una cama, normalmente se le ata para evitar que, bueno, se le sujeta de alguna manera con correas o vendas para evitar que se pueda hacer daño. Cuando produce
la contracción tetánica, es posible que la cama se levante 10 o 15 centímetros del suelo por el impacto que provoca. O sea que un regalito que nos dieron. La tuberculosis infecciosa está causada por una bacteria y no la llevamos nosotros a América, la trajimos de América. Pero de eso no se habla. La histoplasmosis, otra enfermedad como la leishmaniosis, son enfermedades que básicamente afectan la histoplasmosis a los pulmones, y la leishmaniosis está provocada por la picadura de un mosquito, pues también, pero en 2 regalitos. Y bueno, otras que ustedes seguro que han padecido. No la enfermedad de Chagas, que es muy rara, pero sí la que está debajo, la salmonelosis. ¿Quién no ha tenido una salmonelosis porque ha tomado una mayonesa que no estaba en condiciones, o una carne que no estaba en condiciones, o una ensalada que no estaba en condiciones? Bueno, pues que sepan ustedes que cuando hablamos de la salmonelosis estamos hablando de algo que no existía en Europa en el siglo XV. Entonces, cuando hablamos tanto de hay que ver la barbaridad de enfermedades que les hemos llevado a los pobres indios americanos y han matado a cientos de millones de ellos, pues habría que recordar a toda esta gente que habla tanto que bueno, pues la tuberculosis ha matado a muchos millones de europeos. La salmonelosis también ha matado a unos pocos, pero ha dado mucha guerra a muchos. Y la sífilis ya no mata tanto, pero inicialmente, en ese siglo XVI en que se convirtió en el mal francés, estamos hablando de millones de bajas por causa de la sífilis. Lo que pasa es que pasó hace 500 años y como que no nos acordamos. Pues pasó. Más cosas. ¿Y qué le regalamos nosotros? Pues le regalamos la gripe. La gripe de verdad. Luego hay otras gripes muy discutibles, sobre todo a partir de la Primera Guerra Mundial. Otra cosa de la que apenas sí se habla. La Primera Guerra Mundial se caracterizó porque, como no era suficiente con matar millones de soldados en las trincheras que existían entre Francia, Bélgica y Alemania, pues había que matar más gente, ¿no? Y había que matar más gente en el frente ruso, en el frente turco, en los Alpes, pero no era suficiente. Había que matar población civil. Y entonces, pues tanto los alemanes como los aliados, sobre todo esos benefactores de la humanidad que viven al otro lado del Océano Atlántico, en Yanquilandia, bueno, pues todos estos benefactores de la humanidad se dedicaron a montar laboratorios en los cuales se dedicaron a jugar sobre todo con virus. Y bueno, pues la gripe, el SIDA, el COVID, etcétera, son enfermedades víricas y suelen ser virus que han evolucionado de otros virus. Pueden haberlo hecho de forma natural o nos podemos encontrar, de esto tampoco se habla, pero no sé si han oído ustedes que existe una revista que se llama The Lancet, cuando lo del COVID era punta de lanza de hay que encerrar a la gente y hay que vacunar a todo el mundo. Bueno, pues The Lancet, yo recuerdo, yo me inscribí en The Lancet como en el año 1976 o 77, estaba yo terminando de estudiar y bueno, The Lancet era no se puede hacer una idea, palabra de Dios, era el evangelio de la sanidad. Y The Lancet puso un artículo que luego misteriosamente nadie ha replicado acerca de un individuo que había muerto en los años 20 en un hospital inglés, que nadie tenía ni puñetera idea de qué enfermedad tenía. Lo único que sabían era que era un señor que había estado viviendo en Tanzania, que era un marino profesional en Tanzania, está el lago Tanganica y otra serie de lagos, y este señor trabajaba por allí. Y 3 o 4 años después de terminar la Primera Guerra Mundial, este señor acabó en Londres, acabó en un hospital, nadie tenía ni idea de qué le pasaba, y alguien tuvo la grandiosa idea de conservar algunos de sus partes de forma conservada con líquidos como cloroformo o los diversos elementos con los que antes se conservaban los tejidos para en un futuro que alguien los tuviese.
y alguien lo estudió en los años 70 y tuvo la maldita idea de eso moverlo, y en los años 80, pues a este que se murió en los años 20 lo diagnosticaron, aquí no saben ustedes de qué, de SIDA. Entonces se desmonta todo el kiosco, pero claro, no podemos desmontar todo el kiosco, con lo cual salió aquel artículo del Hospital General de Londres en el cual se contaba esta historia, y lógicamente no se ha vuelto a hablar del tema, porque no le interesa a nadie saber que en Tanzania, que había sido el África Oriental alemana, pues había unos laboratorios donde cuatro médicos locos se dedicaban a jugar con los virus. Tema terminado. Hay grandes infecciones que han venido de América. La gripe española, que no sé por qué, bueno, sí sé por qué. Se llama gripe española porque se vio en 1918, y el único país que reconoció que existía era España, por una sencilla razón. El gobierno español de la época de la Primera Guerra Mundial, los dos gobiernos que hubo durante la Primera Guerra Mundial, tuvieron la gran idea de mantenerse neutrales, casi lo mismo que en la Segunda y casi lo que debiéramos de hacer siempre, porque un país neutral en una guerra hace un gran negocio vendiéndole cosas a los dos bandos y no suele perder población y suele ganar pasta, cosa que en 1918 originó que la gripe española pues saliese adelante, cuando está perfectamente demostrado que la gripe española, de donde sale, es de Texas, de una antigua provincia española, la de Texas, y concretamente de San Antonio, y concretamente de un cuartel que había allí, donde curiosamente los benefactores de la humanidad pues tenían un laboratorio de productos bioquímicos para utilizarlos en la guerra. Otro regalito de los americanos y demás. Pero bueno, nosotros les regalamos la gripe normal y corriente, sobre todo en la versión que ataca sobre el estómago, causando diarreas y vómitos, y básicamente les regalamos una serie de enfermedades muy complicadas, que son las que realmente hicieron esa masacre, no de cientos de millones, un poquito más corta, que fueron la viruela, que fueron el tifus y que fueron el cólera. Porque aunque las paperas del sarampión también tuvieron una incidencia muy grande, y también se las mandamos nosotros a nuestras provincias de América, son más escandalosas que cantidad de. Es decir, muchas veces pues se habla mucho de la viruela, y ciertamente la viruela fue una transmisión muy importante que hizo grandes estragos a partir del siglo XV, perdón, de mitad del siglo XVI, aunque la periodista de la que yo hablaba al principio, esta que escribe en catalán y que se llama Sáez de apellido, no entiendo yo Sáez como apellido catalán, pero bueno, ella sabrá, y que según ella, pues si se tomó México es porque las calles estaban cubiertas de cadáveres de gente que había fallecido a causa de la viruela. Bueno, vale, si ella lo dice, estaría allí a principios del siglo XVI, y bueno, pues tendremos que arreglar todo lo que existe de papeleo sobre la época, porque la viruela llegó allí a mitad del siglo XVI, pero bueno, a lo mejor alguien la llevó 30 años antes, tampoco vamos a entrar en discusiones. Y finalmente vamos a hablar de una de las cosas más divertidas de lo que les llevamos desde Europa, que es la peste negra y la peste bubónica. La peste negra se dio por extinguida en 1353. Se lo pongo ahí muy clarito. Es una enfermedad infecciosa muy dolorosa, muy tremenda y muy brutal para quienes los padecen, que mueren de muy mala manera. Pero, bueno, hay constancia de que las grandes propagaciones de peste bubónica, no de peste en general, la peste ha seguido existiendo después, pero la leyenda negra, cuando habla de que llevamos la peste negra y la peste bubónica a América, pues está bien, seguramente las llevamos, pero las debemos de llevar en latas de conserva y no abrimos las latas.
Y bueno, pues hay dos grandes pestes, la peste negra como tal, que se dio por extinguida sobre el año 700, sobre todo afectó a Bizancio y a Europa del sur, bueno, en general afectó a todo lo que es el arco mediterráneo. Y luego la peste bubónica pues tuvo una gran incidencia, una brutal incidencia también en ese arco mediterráneo. Está muy bien reflejada por los autores italianos del siglo XV, hay alguna obra genial hablando de ella, y bueno, pues la peste bubónica funcionó siglo XIV, fue desapareciendo porque los virus, o en este caso pues las bacterias, etcétera, que pueden provocar una enfermedad, suelen agotarse en sí mismas. Por esa razón hay que vacunarse de la gripe todos los años, porque normalmente la gripe de un año está relacionada con la del año anterior en su forma y se puede combatir con una vacuna. Estamos hablando de antes del COVID. Desde que existe el COVID yo no le recomiendo a nadie que se vacune de la gripe, pero bueno, antes del COVID, antes de que se inventase el COVID, pues la gripe estaba relacionada de un año para otro y solía desaparecer esa cepa en 2 años como máximo. Es decir, el virus tiende a evolucionar, tiende a ser muy agresivo al principio, pierde capacidad el virus originario y en 2-3 años ha desaparecido, pero ha surgido uno nuevo de esa evolución que estamos hablando de 2 años antes. ¿Por qué nos vacunamos? Pues porque la vacuna se coge, se emplea como muestra el virus del año anterior con las posibles variaciones previstas, y es todo previsto, y suele medio funcionar. Pero nunca diremos de un virus que salió hace 3 o 4 años, porque posiblemente pues no haga nada. De ahí que haya una vacuna que yo soy totalmente contrario a ella, primero porque no está relacionada con el virus, sino que lo que se pretende es tocar el RNA de nuestras células, y no se tiene eso porque no es la solución, o por lo menos no es la solución de la gente que entiende un poquito de esto. Lo que sucede con los virus, y sucede con el virus del COVID, era un virus muy agresivo, un virus que ha hecho destrucciones muy importantes dentro de las personas, o sea, todos los problemas post-COVID que tienen secuelas. Yo tengo secuelas del COVID, yo estuve a punto de fallecer. Gracias a Dios, mis compañeros del hospital que me conocían se negaron en todo momento a que yo se me pusiese una maquinita de esas para respirar y nada de eso, y a que se me pusiese el tratamiento habitual. Y estoy aquí y no estoy vacunado, ni tengo ganas, porque yo entiendo por vacuna, en el primer sitio donde yo estuve en el ejército fue en el Instituto de Medicina Capitán Médico Santiago Ramón y Cajal. No sé si sabían ustedes que era capitán médico. Y en ese instituto se hacen vacunas, entre otras cosas. Y yo he estado 1 año y medio en un sitio donde se hacían vacunas, o sea que algo habré aprendido, o sea, tantito así. Y una vacuna se hace a partir de lo que hemos hablado antes. Tenemos un virus y lo atenuamos, y así buscamos que el cuerpo cree unas defensas. Y no tocamos para nada las células del cuerpo humano. Lo del COVID y eso de tocar las células, sobre todo el RNA, pues son peligrosos. ¿Qué quiere usted que le diga? Y bueno, como no es el tema, pues vamos a pasar. Y vamos a llegar a la última, que creo que no me he extendido mucho, y es hacer un balance. Vamos a suponer que fuese verdad que 500 millones de personas vivían en la Tierra en el momento en que el amigo Colón llega a América. Vamos a suponer que es verdad. Yo creo que eran menos, pero bueno, vamos a redondear en 500. Posiblemente vivían 30 o más habitantes en América. Es muy difícil saber cuánta población había, porque los españoles tardaron como siglo y medio en averiguar
la población que había o que había habido. Hasta que las ciudades no se ponen realmente en marcha, que ellos empiezan a mover, pues prácticamente durante el primer siglo casi la mitad de la población de Sudamérica era desconocida. O sea, los españoles se movieron igual que todos los imperios, básicamente por la costa, pero penetraron, cosa que no hicieron los depredadores. O sea, por ejemplo, Portugal es una cosa muy curiosa. Los portugueses vivían en la costa, pero no entraban al interior. El único imperio que penetró en el interior de lo que le correspondía como territorio fue el español, y entonces pudo averiguar al cabo de casi 100 años o quizá más cuánta gente había en América. Claro, es un momento en el cual pues no había mucha gente, porque se había perdido gente por efecto indiscutible de las enfermedades que llevamos, pero también por muchos otros efectos, sobre todo por las guerras entre ellos. O sea, España llega a México y se encuentra que hay un imperio mexica que domina a los demás y que se los come. Además es que allí no se mataba a la gente en las batallas, se procuraba hacerlos prisioneros para luego comérselos, que era más divertido. Y bueno, pues ¿dónde se perdió más población? En América no lo sabemos, porque realmente no tenemos unos datos fiables, todos son estimaciones. En Europa sí se perdió población. En el siglo XVI, básicamente, y gracias a la reforma protestante y a las guerras que eso provocó, y a las hambrunas que hubo, y a la sífilis, y a la salmonelosis, y a estos regalitos que nos hicieron los americanos, pues la población europea se redujo a la mitad. La de Oriente Medio y la del norte de África, posiblemente en algunos lugares bastante más. Y se me ha olvidado, me acabo de acordar de una enfermedad que ni se la regalamos ni nos la regalaron, porque estaba ya en todos sitios, y es la fiebre amarilla. La fiebre amarilla, no sé si ustedes han oído hablar de la isla de Menorca, del puerto de Mahón, y allí había un lazareto, lugar donde, de obligado cumplimiento, los barcos que venían de Oriente hacia España tenían que entrar, se descargaban las mercancías, se saneaban al estilo de la época. Algunas cosas se hacían muy bien, ojo, no vamos a decir que todo se hacía mal, y a las tripulaciones se las encerraba durante 40 días, la famosa cuarentena. Entonces, si no venían contagiados, pues con un poco de suerte se contagiaban de otros, y el lazareto llegó un momento en que se quedó hasta sin gente para trabajar, y cuando le ofrecieron a la gente de Menorca que trabajase allí, los menorquines respondieron a aquello de Menorca podemos salir, pero del lazareto lo vemos bastante difícil. Con lo cual, pues la fiebre amarilla, que es otra de las grandes enfermedades infectocontagiosas que hubo en América, pero también la hubo en Europa y la hubo en Asia. Y solo una cosa, para terminar ya. El capitán médico don Santiago Ramón y Cajal, héroe de la Segunda Guerra de Cuba, también estuvo en la Guerra de África y estuvo en la Tercera Guerra Carlista, estuvo a punto de morir por la fiebre amarilla. De hecho, por esa fiebre y por otras dos enfermedades también infectocontagiosas que cogió en Cuba, no las cogió en España, fue dado de baja en el ejército para que se fuese a morir a su casa. Y se fue a su casa, pero su mamá lo cuidó también, y acabó siendo premio Nobel de Medicina. De lo que deducimos que las enfermedades infectocontagiosas maravillosas de Europa, pues sí mataron a algunos indios, pero las de América también estuvieron a punto de matar a un premio Nobel que era de Petilla de Aragón, Navarra. Y nada más, espero que les haya gustado.
Hola, buenas tardes. Pues soy oradora novata, nunca he hecho esto. Salto desde las redes sociales y bueno, pues quiero agradecer a Héroes de Cavite que me hayan dado pues la oportunidad de hablar a todos ustedes de este tema, que es curioso. A mí me hace mucha gracia porque hay que tomárselo con sentido del humor, pero realmente es irritante. Que achaquen a la colonización, no, a la expansión y a los virreinatos españoles, el mayor genocidio de la historia. Y es que lo dicen así en redes sociales continuamente. Verán ustedes que aparecen memes y que dicen el mayor genocidio de la historia, con frases de Galeano y bueno, pues con dibujos muy bonitos. ¿De dónde sale eso? Pues yo no tenía ni idea hasta 2020, que no me interesaba el tema porque yo me dedico sobre todo a ver temas de estudios científicos. Pero en 2020, pues escribiendo en esta red social, en Quora, me vino la típica acusación de genocida. Y me remitieron a un estudio científico. Ahí sí que me extrañé yo. ¿Se me escucha bien? Sí. Gracias. Vale, pues me extrañé mucho porque dije, bueno, Bartolomé de las Casas me lo espero, pero un estudio científico, concretamente. Bueno, lamento que esté en inglés porque el estudio es inglés, es un estudio de climatología y afirma literalmente que la colonización europea mató a 56 millones de personas en el siglo XVI y que esta disminución de población produjo una disminución de CO2 que llevó a un arrobamiento de la pequeña edad de hielo perdón, en 1610. Lo dice literalmente. Esto es un estudio científico. Se publicó el 25 de enero de 2019 en una revista muy prestigiosa. Está revisado por pares. 3 días después de publicarse, apareció en un medio británico, The Conversation, una entrevista con los cuatro autores, que se explayaron. Pues no queda ahí. Se publicó en muchísimos medios británicos, en muchísimos medios estadounidenses y, por supuesto, en prensa española. Se publicó en prensa española con estos titulares: el contacto con los europeos mató a tantos indígenas americanos que enfrió la tierra, nada menos. Y la colonización americana mató a 56 millones de indígenas y cambió el clima mundial. Bueno, esta es una carátula de un vídeo que hice para el canal Hispanay, que su propietario, Cristian Ramírez, me dio la oportunidad de hablar en este canal y le agradezco de verdad pues haber podido presentar el tema, porque él está tan concienciado como Héroes de Cavite y bueno, supongo que todos ustedes, sobre la gravedad de la acusación del mayor genocidio del mundo. Me extrañó mucho también que en un medio como el ABC, ningún periodista, que sé que los hay muy buenos de historia, nadie combatiera esto, nadie dijera nada, nadie supiera de qué iba este tema. Y es que me parece a mí que el tema de las estimas de población es tan desconocido que no sabían ni por dónde les venía el ataque. Y eso que este ataque es muy antiguo, este ataque ya empezó alrededor de 1940, pero esto llega más adelante. Vamos a ver. He puesto esta imagen de Bartolomé de las Casas porque digamos que estas estimas de población, a las que yo llamo catastrofistas, y ya explicaré por qué, están dando un barniz científico a las cosas que dijo este buen monje allá por el siglo XVI. Que bueno, nada. Me da igual si fue bueno o malo, sinceramente. Yo lo que echo de menos es que alguien publique una relación de los datos que dio, que son contrastablemente falsos, para que podamos, por lo menos los que hemos hecho alguna vez divulgación en redes sociales, tener un más fácil el tema. Vamos, el buen de Bartolomé, porque ha sido compañero de mis investigaciones durante 2 años.
Yo muchas veces hablo con un matiz irónico y, bueno, no puedo evitarlo. De buena autonomía. Vale. ¿Cómo era la población precolombina? Pues yo creo que mi compañero la ha explicado muy bien. No era ninguna cosa de magia, era una población que estaba en un estado tecnológico correspondiente al neolítico. No entiendo gran cosa del tema de las divisiones de neolítico, pero las poblaciones que vivían en los lugares más avanzados pues estaban en un grado de avance comparable al calcolítico, si no he metido la pata, y otros vivían en el nivel del estadio de cazadores-recolectores. Era una población que fluctuaba mucho. ¿Por qué? Porque estaba limitadísima por el factor comida. No tenían ganado. No tenían gran ganado para hacer la labor de agrícola. No tenían ganado grande para comer. El ganado más grande que tenían eran seres humanos. Y esto limita enormemente la capacidad de crecer de una población. Y se ha visto una y otra vez en todas las civilizaciones que han alcanzado cierto grado de desarrollo y después han desaparecido o se han dispersado. Por ejemplo, cuando hablo de dispersión hablo del tema de los mayas. Llegaron a un nivel de desarrollo impresionante, pero después se dispersaron y nunca más volvieron a construirse esas grandes ciudades. Luego también pongo esto el ejemplo de Cahokia. Cahokia es una ciudad que supuestamente estaba en la zona de Mississippi y que desapareció también por una especie de colapso entre ecológico y demográfico. Aunque ahora está en discusión, dicen que Cahokia nunca tuvo ese nivel. Y esto el tema este de lo que fue Cahokia o no, lo vi anteayer y bueno, modifiqué la diapositiva porque quiero también decir otro tema que es muy frecuente: la exageración. ¿Cómo se exagera la importancia de los hallazgos arqueológicos que hay? Es una constante. Y luego, pues las enfermedades, pues ha hablado extensamente de mi compañero, yo creo que lo ha hecho muchísimo mejor que lo podría hacer yo, no tengo que hacer hincapié. Y otro tema que es importante es que en el siglo, en la pequeña edad de hielo, aparte de que lo que no haya consenso, sí es cierto que hubo un agravamiento de las condiciones climáticas a partir del siglo XIII. Pero es que en el siglo XV, XVI, XIV, XV y XVI se produce en América una curiosa migración de poblaciones, sobre todo en Norteamérica. Y es posible que estuvieran influidas por la pérdida de cosechas, por el tema de los limitantes climáticos. Y esto pues se estaba pasando muy por encima. Pero es un factor que se ve cuando se ven los primeros censos españoles, que son muy rudimentarios. Es cierto que se habla más de una vez de una cosecha muy mala por el mal tiempo. Bien, las estimas de población las hay para todos los gustos. En un principio, pues fueron así, a grosso modo. Pues aquí mi compañero de vídeo, Cristian, pues puso dos de 1500 y de 1600 que fueron por referencias. Más adelante, en el siglo XX, la Universidad de Berkeley en California quiso hacerlo de una forma científica y empezó bien realmente. Empezó dando unas estimas entre 30 por 30 millones que dijo un tal Sappel, bueno, este era alemán, 8 millones que dijo un tal Kroeber, por cierto, si les gusta leer literatura, era el padre de Ursula K. Le Guin. Y Kroeber ahora mismo es un ángel caído en Estados Unidos. Lo tienen tachado porque dijo que, vamos, dicen que no tuvo un trato humanitario hacia los indígenas. Como ya digo, la cosa empezó bien, pero en 1948 la cosa ya empezó a tomar una carrera hacia arriba, se ve, hasta llegar a los 100 millones, 100 y pico, y la de 300 millones pues que no la pusimos porque, bueno, ya era totalmente disparatada. Ya hablaremos de ellas más adelante. Vamos a ver un poquito lo que es una estima con un poquito de cabeza, las estimas de Rosalind.
Ángel Rosenblatt era un emigrante en Venezuela de origen polaco y era lingüista y muy meticuloso. Debía ser un hombre bastante de fijarse en todos los detalles. Quiero antes hacer la acotación de que el señor Rosenblatt y todos los que vienen posteriormente tienen exactamente la misma documentación. Es que no ha aparecido ninguna documentación que dé un traste con todo. No. El señor que dijo que había 8 millones y el señor que dijo que había 300 millones tienen exactamente la misma documentación. Bueno, pues volvemos a Rosenblatt. Rosenblatt, manejando censos, manejando algunos documentos y manejando literatura, llegó a la conclusión de que había alrededor de 13 millones y medio de indígenas antes de la llegada de Colón. Que durante el siglo XVI, debido sobre todo a las enfermedades, esa población indígena se redujo en un 30%. Y que esa pérdida se vio paliada en gran medida por la traída de esclavos y porque hubo una mezcla con los españoles, los mestizos. Y esto hay que recalcarlo porque es importantísimo. Rosenblatt es el único que habla de mestizaje, porque todos los demás hablan únicamente de indígenas. Y si el indígena tiene un hijo con un señor o con una señora española o cualquier otra parte, no lo cuentan y quiere saber nada de él. Estas son las estimas que manejan esta. Bueno, pues la Universidad de Berkeley, a partir de 1948, se inventa una forma de hacer estimas que yo le llamo catastrofista. El primer invento que sacan es el de no vamos a contar a los mestizos. El segundo es darle una importancia fundamental a las enfermedades. A las enfermedades que se conocían entonces cuando estaban haciendo estas estimas, por lo cual se le dio una importancia capital sobre todo y principal a la viruela. El tercero es que quieren dar una imagen de una caída constante, un declive constante de la población durante el siglo XVI. Y para ello hablan de que las enfermedades afectaron especialmente a los indígenas porque no tenían inmunidad, porque eran distintos. Y aquí tengo que hacer un hincapié que lo volveré a hacer más veces. La viruela y el sarampión son un tipo de enfermedades víricas para las cuales nadie tiene inmunidad innata. Y señores, si ustedes no están vacunados de sarampión y viene alguien aquí con el sarampión y se lo pillan, lo van a pasar muy mal, porque ninguno de ustedes, sean ustedes todos los europeos que quieran, tiene inmunidad innata para el sarampión, ni para la viruela. Bien. Estas estimas dan siempre una caída de población, son muy características. Dan siempre una caída de población de un 90 o más. 90, 95, 97. Para lo cual necesitan inflar la población que había antes, que es un recurso que tienen. Normalmente la más baja de ellas se queda alrededor de los 50, 60 y de ahí para arriba todo lo que quieras. Por lo cual las curvas de población que dan son muy características, por eso las he puesto. Si ven ustedes, a la izquierda hay una especie de montañita que va, yo le llamo la joroba Berkeley, pero vamos, es que se lo he puesto yo, nadie más lo usa. ¿Por qué? Porque inflan mucho la población para que dé esa impresión de bajada. Y si se fijan, y le he puesto también por eso, la población después permanece más o menos estable hasta que llegamos a las revoluciones agrícolas, industrial, de las vacunas, etc. Esto ya puede dar una idea de hasta qué punto son irreales estas estimas. Y quería explicar antes que cuando dicen en el estudio que murieron 56 millones de indígenas, en realidad lo que se refieren es a la disminución de la población. Ellos lo que quieren decir es que la población tenía una cantidad
que ellos cifran en 60 millones y que murieron el 90% y quedaron al final 6 millones. Y que murieron alrededor de 56 millones de indígenas. Bueno, murieron, desaparecieron. Desaparecieron porque murieron o porque no pudieron reproducirse. De eso hablan muchísimo. Lo quiero decir para dar un tinte de realidad de lo que son estas estimas. Bueno, pues ¿quién hizo la proeza de hacer creer a la gente que murieron el 90% de la población o más de viruela? Pues estos señores. Son las estimas de Dvorak y Cook que se realizaron alrededor de entre los años 60 y 70, que hicieron varias. Bueno, pues el señor Cook, según Fred Cook, SF Cook, porque es importante porque después habla de otro Cook, este señor era fisiólogo y había hecho otra estima de esta catastrofista. Normalmente en la Wikipedia y otros autores lo llaman altista, pero bueno, es que resulta que para mí es tan altista una estima que habla de 56 como una estima que habla de 300. Por eso yo digo catastrofista, porque me fijo más en la bajada. ¿De acuerdo? Bueno, había hecho uno anterior y se juntó con el señor, este es para mí, vamos, le tengo adoración, Woodrow Wilson Dvorak. Este señor era historiador y es particularmente interesante que este señor durante la Segunda Guerra Mundial estuvo trabajando para la Oficina de Servicios Estratégicos de Estados Unidos, OSS, que no le sonará, que igual que no me sonó a mí. La OSS es el antecedente de la CIA y estuvo trabajando sobre la población hispanoamericana, controlando que no se inmiscuyeran en los intereses, por supuesto, de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial. Bien, este señor dejó de trabajar en la OSS, creo que en 1947, y entró en Berkeley como profesor en 1948. Fue bastante inmediato. Y te mantenía una amistad, una colaboración de años con el señor Cook. Y, pues ya digo, allá por los años 60 empezaron a publicar estimaciones. Y Dvorak era una persona que era convincente, que tenía una habilidad para hablar y para llevar la gente a donde querían, que quedó suficientemente demostrada en el hecho de que la academia se tragó lo que se tragó aquí. Bueno, estos señores publicaron, los señores Dvorak y Cook, las estimas de México Central. No lo he dicho antes, pero bueno, aquí viene un mapa, ven ustedes, de una parte de México. Y es importante recalcar que esto no es México entero, ni Nueva España, ni muchísimo menos, no. Esto es una extensión de unos 500.000 kilómetros cuadrados, que es está en el centro de México, y que es la primera parte que conquistaron los españoles, encabezados por Cortés. Publicaron las estimaciones de esta zona. Y lo hicieron con mucho arte, hay que reconocérselo. Tanto que llegaron a decir que en esta zona había 25 millones de habitantes. En esta zona, 500.000 kilómetros cuadrados. Y que después el establecimiento de los españoles, hacia 1725 quedaban unos pocos cientos de miles. Una reducción del 97%. Estos señores. Bien. Yo cuando veo estas cosas, ya lo he hecho varias veces en el blog que llevo, que efectivamente se llama Vale Bichos, y también lo he hecho en Quora, a menudo lo que hago es dar ejemplos. Porque claro, son grandes números, no nos entran. O sea, a mí en un principio me dicen 300.000, 2 millones, 95 millones y bueno, quedas con la cabeza molida. ¿Qué hago? Pues les pongo comparaciones y me las pongo a mí misma. Y entonces, lo que digo en estas tablas es que... A ver, sí, que la población
que ellos estiman en esta zona de México, México Central la llaman, solamente se alcanzó en 1960, con vacunas, con maquinaria, con revolución industrial, con inmigrantes, con leyes. ¿Me pueden decir cómo se puede comparar esto con la situación que tenían, con la Triple Alianza, las guerras floridas, la falta de ganado, la falta de medios, sus enfermedades y el canibalismo? Es absurdo. Pero este señor tenía una capacidad de convicción extraordinaria. Hablaré de ello dentro de una poca diapositivas. Vamos con el siguiente, el de sombrerito. Este señor se llamaba Henry Dobbins. Nada, bueno, pues era un poco aventurero, se casó 3 o 4 veces, bueno, tenía éxito el hombre. Era un sinvergüenza. Lo siento, no le cabe otro nombre a este señor. Este hombre se hizo la estima de toda América con el siguiente principio, que tuvo que morir el 95 o más % de la gente, ni menos ni más. Eso fue lo que hizo este señor. Y se fue buscando registros de enfermedades de toda América, ya fueran del siglo XVI, del XVII o del XVIII. Y luego hacía proyecciones al siglo XVI. Por supuesto, este hombre utilizó cifras de Bartolomé de las Casas, pero es que además le parecieron escasas. Le pareció escaso las casas. Y así, por ejemplo, las Casas citan en un momento determinado que durante las guerras de conquista en Venezuela, no sé si el señor Las Casas llegó a estar, y me parece a mí que no, o por lo menos no estuvo en todo el territorio, pero dijo, murieron 3 a 4 millones de personas. ¿Lo veis? Apuntó, 4 millones de personas. Y se le olvida poner que el señor Las Casas esa vez fue un poco sensato y dijo, a mi parecer, como diciendo, bueno, es lo que yo digo. Dobbins dijo, no, es esto. Y como esto hay muchos ejemplos más. Una cosa que es realmente sangrante es que este hombre tradujo fatal muchos términos, y uno entre ellos el término tierra adentro, que lo tradujo como valles de Perú y alrededores. Ya está. Resulta que la referencia que tiene este hombre, que es de un tal Marqués de Bariñas, este hombre se estaba refiriendo al virreinato de tierra adentro, que abarcaba desde Centroamérica hasta la zona de los Andes, pasando por Venezuela, Colombia, etc. Así de cuidadosos fueron esta gente. El siguiente caso que he traído es, lo sugirió Miguel, y es de Nobel David Cook. ¿Se acuerdan que primero hablé de Según Friend Cook, S.F. Cook? Este señor se llama Nobel David Cook, es otro. No tiene nada que ver. Este señor es de posterior, está vivo todavía, publicó en la Universidad de Texas. Y bueno, pues afirmó que en la zona inca, pues la zona de influencia inca, vivirían de 9 a 15 millones de personas y se redujeron un 90%. Entonces, pues es una conversación que tuvimos Miguel y yo hace un tiempo, cuando hablamos de estas jornadas, y me dijo, bueno, ¿cómo es posible que esta tabla, que parece que está tan bien hecha, me puedes decir cómo es esto? Y yo le dije, ¿te has dado cuenta de que esta gente nunca se reproduce? Verá, he puesto el modelo mínimo, pero vamos, que da igual, le pone un modelo máximo y un mínimo, lo he recortado al modelo mínimo. Tienen, en un principio, parten de 1000 personas. Habla de unas viruelas, que luego hablaré de las viruelas estas. Y muere, según esto, una tasa del 33%. Vaya a calcular, pues 333 y quedan 667. Muy bien. En la ocasión siguiente han pasado 4 años desde el final de las viruelas. Y resulta que según él, de los 667 muere un 25%, calcula, y se mueren 167 y quedan 500. Esta gente no se reprodujo, ¿eh?
Estamos hablando de gente que buscaba, sobre todo, tener hijos, porque sabían que sus poblaciones no podían mantenerse mucho tiempo si no los tenían. Las niñas se casaban muy jóvenes. No era raro que se casara con 10, con 12, se casaran en sus tradiciones con 10, 11, 12, 13 años, porque querían tener el máximo número de hijos posibles, porque sabía que venía una catástrofe y se podían acabar con todos. Y si les sobraban niños, pues ya recurrirían a otros sistemas. Pero en principio querían tener niños asegurados. Entonces, bueno, pues ahí en Evita, ayer me entretuve en hacer un cálculo, suponiendo que la población creciera un 1% anual. Porque dije yo, si este hombre dice que aquí nunca creció la población, pues voy a decir yo que crece un 1%. O sea, entre los nacimientos, restando las muertes, pues las mujeres siguen teniendo tantos hijos que la población crece un 1% anual. ¿Ven ustedes la diferencia de números? Según mis cálculos, que ya digo que son muy pedestres, muy de andar por casa, muy de hacerlo rápidamente ayer, en el tiempo que tuve, queda alrededor del 47%. La disminución es poco más de 50%. Según los cálculos de este hombre, que la gente no se reproducía nunca, o mejor dicho, que iba a un nivel de reproducción únicamente para mantener el nivel de población que tenía, pues se reduce en un 80%. Y eso en su modelo mínimo. En el máximo son más del 90% de desaparición de la población indígena. Vale. Estas estimaciones que se hicieron con un barniz científico. Bueno, con un barniz científico, con un barniz de metodología estricta. Con tablas como la que acabo de exponer, consultando censos, consultando registros. Yo creo que la gente quedó tan empatada de ver lo que era un trabajo que ciertamente fue minucioso, que no entró en lo que es lo que estaban diciendo estas estimas, que como digo, decían que había 25 millones de habitantes indígenas en México Central. Imagínense ustedes cuando Cortés puso el pie, hubiera acabado en una olla. Mejor que hubiera estado gordito y jugosita porque no hubiera durado mucho. Bien, hubo durante mucho tiempo un debate, pero dentro de la academia estadounidense, igual también con diversas academias hispanoamericanas, en algunos congresos indigenistas. Y bueno, gracias a este debate y gracias a un señor que se llama David P. Hennigan, lo digo así un poquito, HNIG, que escribió números desde ninguna parte, numbers from nowhere, pues puedo contarles yo esto. Porque este señor escribió un libro que es muy enrollado, en el que vino contando los debates que tuvieron, que ciertamente los tuvieron. Y Rosenblatt, el que les he comentado que era lingüista, que era meticuloso y todo esto, fue el más combativo, pero no le hicieron caso. ¿Por qué? Porque la academia estadounidense ya había aceptado este nuevo paradigma de que murieron el 90% de la población. Y Rosenblatt tuvo que luchar contra la palabrería, que tenía mucha, de Bora, pero también contra toda la academia americana. Lo que me resulta más doloroso de decir es que hubo un español implicado en esto. Un señor que es Sánchez Albornoz, Nicolás Sánchez Albornoz, que es el hijo, está vivo todavía, del que fue presidente de la República Española en el exilio. Está por ahí, sí. Bien, este señor pues pasó su vida académica en Argentina, luego en el tiempo de los años 60-70 que tuvo lugar el grueso de este debate estaba en la Universidad de Nueva York, y finalmente hacia los años, creo que finales de los 80-90, vino a España y dirigió el Instituto Cervantes. Sí. Bueno, pues este señor
era partidario de que sí que se podían hacer unas estimaciones de la población indígena y que la metodología no he querido decidir mucho porque es complejo, pero creo que la he investigado. Una de las estrategias que usaban era pues proyectar las estimas de una población a otra. Y según Sánchez-Albornoz, eso estaba muy bien. Sánchez-Albornoz publicaba en la revista de Indias y se dedicó a publicar artículos durante años ponderando las estimas, diciendo que había algún problema, que consideraba que tal cosa no estaba bien hecha, pero nunca fue capaz de ver que estaban diciendo unas estimas que para México Central daban una población de la mitad de la China de la época. Y este señor no se preguntó, bueno, ¿cómo es posible que esta gente que se estaba comiendo entre ellos, porque todas las cosas carecían de alimentos suficientes, porque la carne humana no era únicamente el premio para el guerrero en tiempos de guerra, sino que era una forma de sostenerse? ¿Cómo es posible que esta gente, México Central, 500 000 de kilómetros cuadrados, que es aproximadamente la 16ª parte de lo que era China entonces, un poco menos incluso, hubiera la mitad de la población de la China? ¡Qué falta de perspicacia! Desde siempre. Les estoy hablando de que estas estimas y estos debates tienen lugar desde los años 60. Y nadie, dentro de la Academia de Historia Española, dentro de la gente que combate la leyenda negra, y lo digo con muchísima tristeza, ha tenido las luces de darse cuenta de por dónde nos están llegando los tiros, que nos están llegando por ahí. ¿Pero qué tiros nos están llevando? Pues ya les he presentado el estudio que hizo que yo entrara en esto, pero no es el único. Miren, aquí otro estudio de 2016, este no llegó a tener tanta difusión, en que está publicado, lo pongo ahí, en el servidor también, que dice que los españoles, y aquí ya no hablan de la colonización española, europea, perdón, aquí dicen claramente los españoles causaron la despoblación de una zona del sureste de Estados Unidos. Y como he estado hablando con mi compañero José Antonio antes de entrar, a mí me hace muchísima gracia, pero muchísima, que todo lo solucionan porque hubo un español por ahí. Mire, de un tiempo a esta parte, desde 2009, se habla mucho de que se encuentran ciudades precolombinas, populosas. Antes he dicho que se tiende a exagerar muchísimo, y yo creo que en el tema de las ciudades precolombinas se están exagerando, pero tiempo al tiempo que ya llegarán las conclusiones. Cuando se empezaron a hablar de estas ciudades precolombinas, en 2009, antes de que se hicieran los estudios arqueológicos con LIDAR, ya empezaron a hablar de que Orellana pasó por ahí y les transmitió la viruela, y por eso desaparecieron. Luego hicieron un estudio con LIDAR, ya saben que hacen una prospección, y dedujeron que esas ciudades se habían abandonado como muy tarde en el siglo XIV. Orellana no había nacido todavía, ni tenía la idea de ir a América, pero ya quedó, y no les he puesto porque ya sería demasiado, pero efectivamente hay en Twitter, en X, en muchos sitios hay gente que habla de los putos españoles que fueron al Amazonas y despoblaron las Américas. Bien, ya tenemos el Amazonas, ¿vale? Muy bien, tenemos el Perú, ya se han encargado, pero nos falta la Florida. Pues miren, también tenemos suerte, porque resulta que hubo otro señor que fue Hernando de Soto, que hizo una expedición entre 1538 y 1542, perdón. Pues atravesó la zona parte del oeste de Estados Unidos, cruzó el Mississippi por primera vez y acabó en la Florida. Bien,
pues ya le atribuye la despoblación de unas ciudades muy populosas, porque siempre son populosas e importantes, en la Florida. En su tiempo, por la viruela, pero han cambiado los tiempos, ya saben que la viruela no se la puede achacar tanto, ya que se la achacan ahora a la peste porcina, porque resulta que la expedición para alimentarse llevaban cerdos, y los cerdos, algunos escaparon y hicieron manadas salvajes, y los indios, pues en lugar de alimentarse con ellos, que sí que lo hacían, los cazaban y se alimentaban, pues tuvieron la desgracia de encontrarse con la peste porcina años después de que se escaparan, o sea, los bisatarranietos de los cerdos que se escaparon. Y eso es así, o sea, siempre son explicaciones traídas por los pelos. Tenía anteriormente una diapositiva esta, de acuerdo. Dije que iba a hablar de lo de las viruelas, porque es que de verdad que me llama la atención. Ven ustedes que la primera cifra es 1524-1526. Bien. La expedición de Pizarro fue posterior y recuerdo que estuvimos una conversación, Miguel y yo, porque hay una referencia en la Wikipedia que dice que Pizarro iba con pañuelos impregnados con paños, con lienzos impregnados de viruela. Bien, estuvimos ahí buscando en publicaciones y tal, y no hay referencia a que los de Pizarro ni los indígenas aliados sufrieran viruela. Ninguna. Pero es que además Huayna Cápac murió antes, tuvo la ocurrencia de morirse, creo que en 1527, antes de la expedición de Pizarro. Y no tuvo contacto con ningún español. Bien. ¿A qué le achacan la muerte de Huayna Cápac? Díganme. Sí. 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 Y además lo hace este señor, Nobel de Cook, en los años 1990 y algo, que ya podría haberse informado porque el señor es historiador, y desde 1990 y algo hasta ahora pues ya ha tenido tiempo el hombre de cogerse un manual médico y leer que la viruela no se transmite como la peste negra, no se transmite por pulgas, ni por piojos, ni por ratas, no, se transmite por circulaciones humanas y hace falta un contacto con ellas. Pero como lo de la viruela ya no mola tanto porque la gente ya se está dando cuenta de que no es así, pues a Huayna Cápac ya le están achacando que posiblemente murió de algún virus, influenza o algo, o incluso peste aviar. Uy, porque iban los pájaros infectaban y no se tamaño eso. ¿Es así de loca la cosa, ciertamente? Sí. Sí. Bueno, sí. Bueno, este señor que está a la derecha, este que he puesto también, este es uno de los autores del primer estudio que he puesto, se llama Matt Marsden. Y si lo leen en su Wikipedia, lo he recalcado, él permite que se ponga que sostiene la visión de que gracias a la colonización española y portuguesa, y corren ustedes lo de portuguesa porque los portugueses no penetraron, murieron 56 millones de personas. Y bueno, pues quería ya concluir diciendo qué se puede hacer. Miren, lo primero que hay es un meme, y no será el mejor de ellos, pero se me ocurrió a mí, miren. Así que, y lo hice yo además, memes, igual que ellos tienen memes, nosotros deberíamos hacernos. Presentar como les he presentado yo los datos de la forma que se vea claramente los ridículos que son. Hablar de los censos que hicieron los virreyes, porque tanto en Nueva España como en la zona del Perú se hicieron censos. Censos que demuestran que la población creció. Y por cierto, Borak y Cook tenían un censo de 1548 que de 1563. Según esos censos, estuvieran mejor hechos o peor. Entre ambas fechas la población creció. Retorcieron tanto las cosas que según sus curvas, en 1548 había más del doble de población que en 1563. Vale, y finalmente, mi amigo Bartolomé de las Casas. Y es verdad, es que yo no quería, a mí es un personaje que me resulta muy aburrido, no soy capaz de verlo, pero hace falta que alguien sí se tome la molestia
apunte uno por uno los datos que da y los contraste y diga, pues esto es mentira porque tal y cual. Y nos arreglaría mucho la vida a la gente que sí que estamos combatiendo esto en redes sociales. Porque esto se ha empezado en redes sociales. Y luego arriba pongo a una señora que se llama Lynn Guitar, que es estadounidense. Y esta señora se fue a los censos de la española, comprobó su inconsistencia y fue el primer paso para desmentir que los taínos desaparecieran por completo. Luego se hicieron estudios genéticos que también siguen esa línea. Pero esa señora, estadounidense, fue la que abrió el paso. Y ya digo, David P. Hennigan, lo digo así para que le suene más, Hennigan, para que parezca que hablo inglés muy bien, escribió el libro Numbers from Nowhere, que habla de este debate. Tanto Hennigan como Lynn Guitar son estadounidenses. Ya es hora de que los españoles tomemos cartas en este asunto. Bueno, me voy a disculpar yo mismo porque me pasé con mi ponencia en tiempo, nos hemos pasado más de lo previsto. Vamos a las preguntas y luego nos vamos a tomar, a hacer una degustación de sidra y de vino. Quisiera decirles una cosita antes que nada, y esto me lo ha dicho de una manera, bueno, la dirección de mi asociación. Por favor, vamos a solicitar, tengan a bien aquellos que puedan y quieran, vamos a poner una lucha y que quiera poner algo de dinero, porque nos movemos de manera altruista y voluntaria, no pedimos dinero para nosotros, pero el cóctel cuesta su dinero, y entonces agradecería, o sea, que si pueden poner algo, un detalle en esa lucha, para que podamos continuar con en los actos de este tipo con cócteles. Bien, ruegos y preguntas. Lo que les pido, por favor, es preguntas concretas, porque si se explaya uno dando su teoría, solo podremos responder a uno. Bien, sí. Y por favor, diga quién es usted y levante un poco la voz. No hay micrófono, pero bueno. Sí. No, solamente un par de observaciones de la primera conferencia. Creo que una es importante, es hablar de los imperios coloniales. Yo creo que uno de los que es más relevante, sobre todo para nosotros, es el imperio inglés, porque el imperio inglés, que yo sepa, realmente hizo genocidios, las guerras del opio, que por si no lo saben, ganó 2 guerras a China para que le comprasen opio, pues sobre todo el Reino Unido, su graciosa majestad. La crisis de la patata en Irlanda, que dejó morir de hambre a millones de irlandeses, o el tratamiento de las cosechas de la India, que provocó unas hambrunas brutales. Es relevante, ¿por qué? Porque nos lo quieren vender, incluso españoles, como los maestros del idealismo. Yo no veo el idealismo por ningún sitio, ni el libre mercado, o sea, ni ahora ni antes. Es decir, creo que eso es importante. Y luego el segundo punto, que yo creo que también se olvida un poco, es el tema del racismo. El primer antisemitista de los tiempos modernos fue Martín Lutero, que escribió un libro echando peste sobre los judíos. Pero no es el último. El segundo fue Carlos Marx, no es de los hermanos Marx, del marxismo. Incluso a una persona que no le quiso dar dinero le llamó judío negrazo. O sea, imaginaos el tema. Que escribió un pequeño folleto que se llamaba La cuestión judía, que la definía a los judíos, no era judío renegado, porque no era judío ya, con sus padres tampoco, ya eran protestantes. Pero bueno, creo que es importante saber eso para saber un poco el origen del tema de Alemania, no sé qué, ¿no? Es decir, el sistema protestante nació de un señor que ya era racista. Creo que es importante también eso. Gracias. Sí, no, por ahí había una pregunta. Sí, diga, y luego usted, señora. Sí. Póngase de pie y diga, por favor, y levante la voz, por favor. Sí, vale, quería decir varias cosas. Una, el tema de las enfermedades, lo que no entiendo es que se use como arma de ser contagiantes de las enfermedades.
independientemente de que España o otro país hubiese descubierto América, hubiese sido el revés. Esas enfermedades en algún momento se iban a ver contagiadas. Es algo que ya de origen no entiendo, o sea, si lo usan como ataque habrá que rebatírselo, pero que no entiendo por qué se haya usado como arma, porque yo entiendo que es algo negativo, como no a propósito, usas una arma biológica o echas a lo mejor cada vez que hay infectado una ciudad, con catapultas, o como se hacía lo de darles mantas que hacían en Estados Unidos a los indígenas, sabiendo que tienen enfermedades, pero cuando por el contacto de distintas culturas se contagian enfermedades, es algo que no es culpa de nadie. Luego, otra cosa que quería comentar con el tema del genocidio, es que creo que es tan fácil como darse un paseo por América y creo que exactamente. La población autóctona no se radicó. Sí, exacto, pero curioso, bueno, es que dices un genocidio y no quedaban nativos, es como estamos de acuerdo, pero eso yo, como le dije al comienzo, basta que ponga uno en ChatGPT genocidio, ellos siguen dando la información. Y Wikipedia hace lo mismo, y como han contado mis compañeros, estamos atrapados en este tipo de información que nos llega, pero es que es mentira, lo sabemos. Pero por favor, hagan preguntas, sí, digan. No, mire, yo quería, si puede ser, quería darles la enhorabuena porque me ha parecido muy interesante la exposición de todos ustedes. Gracias. Y luego, como estuvimos en Cartagena en unas jornadas que hubo de Héroes de Cavite en octubre, que fueron magníficas, ha salido ahí cuando le han dado el premio a... Ángel Mensal. Sí, eso es. Entonces, quería decirles que es una gran labor y que es muy importante seguirla, porque al otro lado del Atlántico están Marcelo Gullo, está mucha gente importante, otro que ha salido aquí, también lo conocemos, y muy bien, y la película de Hispanoamérica la deben de ver todos los españoles. Sí, señor. Sí, señora. Y luego otra cosa, la legislación de Isabel la Católica, seguida luego por las leyes de India, era del siglo XXI, no eran esclavos. Eran súbditos españoles con los derechos, con el domingo libre, con el que hubo o pudo haber, como hay en todos los sitios, los seres humanos cometen errores, muy bien, pero España, hay un libro de Marcelo Gullo que se llama Lo que América le debe a España. Exacto. Gracias. Bueno, sí, termine. Antes de, si no queda tiempo por si acaso, quería comentar unas cosas más, pero como preguntas concretas, quería preguntar, o sea, es cierto, además que te informas, lo que habéis comentado, en la Católica y demás, que los nativos tienen los mismos derechos que los peninsulares, que los españoles europeos, pero quiero saber, el tema de la población negra sí que existió esclavitud, ¿no? Entonces, ahí quiero preguntar, porque, por ejemplo, creo que antes de que se descubriese América o la América, ya había un catedrático negro en España, que era Juan Latino, que fue el primer catedrático negro de Europa. Hubo negros que llegaron a poblaciones de oscura, que llegaron a altos cargos militares. Vale. Te respondo yo. ¿Cómo convive eso con que a la vez existiese esclavitud? Vamos a ver, la esclavitud como tal no estaba, digamos, prohibida, pero tampoco estaba admitida. ¿Qué es lo que sucede? Que en un mundo de intercambios como el que sucede en el siglo XVI, siglo XV, siglo XVI, en el que todas las potencias mundiales son esclavistas, de hecho, y España está entre dos aguas, ni es esclavista ni deja de serlo, pues llegaban esclavos a las posesiones españolas. ¿Qué sucede? Las propias leyes existentes en ese momento permitían que esos esclavos fuesen liberados, convertirlos en libertos, algo que ya existía en el Imperio Romano. En el Imperio Romano había esclavos, pero que podían acabar comprando su libertad o les regalaban su libertad y podían llegar a altos puestos dentro del imperio. Eso mismo sucede en España. Llegan esclavos, básicamente desde Portugal, que es la máxima nación esclavista en el siglo XVI y XVII, aunque pueda parecer mentira. Ellos son los esclavistas, ellos introducen esclavos en España y esos esclavos que entran en España, tarde o temprano, son convertidos en libertos. Entran como esclavos, de acuerdo, totalmente de acuerdo, pero como no está contemplada la existencia de esclavos por la legislación española de la época, ni está contemplada ni está en contra, o sea, ni a favor ni en contra. Lo único que sucede es que tarde o temprano, viene a instancias de las autoridades, viene a instancias de los propios dueños de esos esclavos,
acaban siendo libertos. Por eso hay catedráticos negros en España en el siglo XVI, hay militares negros en España en el siglo XVI y sobre todo en Nueva España. En Nueva España es donde más se ve esto. Gente que llega como esclavos procedentes de las colonias portuguesas de la desembocadura del Amazonas, que son vendidos en las islas del Caribe, que acaban en tierra firme y que al final acaban convirtiéndose en libertos. Pero no hay la reproducción de esclavos, es decir, la gente que viene como esclavos a las posesiones españolas, sus hijos normalmente ya no son esclavos. Gracias. Última pregunta, porque son las 9. Sí. Sí, muy rápido. Solo gracias y felicidades, y una pregunta para doña Irene, que me ha sorprendido mucho gratamente la conferencia, pero me ha dejado hundido. Fuentes. Ha hablado de un blog. ¿Puede citarnos alguna otra fuente que podamos acceder para documentarnos? Esto no está recopilado. Esto, yo creo que soy la única persona que se ha molestado en recopilarlo. Sí que pueden consultar el vídeo que hice en el canal Hispanae de Cristian Ramírez, que bueno, pues lo grabamos el 22 de diciembre. En realidad lo estuvimos grabando desde septiembre, estaba con COVID. Empieza la grabación así con la voz así de tos porque estaba yo con COVID. Hispanae. Se escribe Hispanae. Con H, Hispanae. Latín. Sí. Y se llama La mentira del mayor genocidio de la historia. Creo que está 4 vídeos, o sea, va desde el último, pues 4 vídeos por detrás. Es un vídeo recomendado, son 40 minutos o más, no recuerdo más. 24 minutos, que está muy bien condensado la información. ¿Y el blog es? Va de bichos. Ahora, ¿qué le vamos a hacer? Bueno, muchísimas gracias y pasamos. Lo comentas en el corte, por favor. Que por comparar, de los muchos datos que se dan, uno que ya hace poco que van hacer comparativa, creo que todas ellas son jugadores de Estados Unidos. Hubo una esclava negra que creo que la menor de edad fue una niña, con ella y lo vendió. Si lo pones en comparación con el Gran Context, cuando llegó a América, no era una esclava, era una exacto. Con ella y su hijo, creo que era parte de la corte, se quedó con el rey. Venga, gracias.